16:49 esa imagen en directo que nos llega nuevamente de ese incendio que está asolando parte del norte de la isla de Tenerife, en los municipios de Los Realejos, San Juan de la Rambla, La Guancha e Icod de los Vinos. Seguimos viendo esos medios aéreos, en total son 11 los que están trabajando en tareas de extinción de ese fuego. Son de vital importancia, ya lo saben, por la complejidad del terreno, esa orografía tan complicada de esa ladera de Chanigiga y todas esas inmediaciones. También preocupa el frente de la Fortaleza, muy cercano al Parque Nacional del Teide. Todos los medios están intentando sofocar esas llamas por medios aéreos desde primera hora de la jornada de hoy. Y otro de los titulares que nos ha dejado el día es que este incendio se ha dado por estabilizado pero no controlado, es decir, que todavía se pueden producir reactivaciones. También hace apenas unos minutos conocíamos otra novedad, y es que a lo largo de la tarde van a poder regresar gran parte de los vecinos que fueron evacuados en estas últimas horas, en concreto los vecinos de la calle Orégano en el término municipal de La Orotava y también los vecinos de Las Arenitas y Cruz del Castaño en el término municipal de Los Realejos. Eso sí, se mantiene la evacuación preventiva del Camino del Madroño en Los Realejos ante la existencia de puntos calientes. Además, el alcalde realejero, Adolfo González, confía en que el regreso de estos vecinos se concrete durante esta tarde y pide que no se espere hasta horas de la noche para poder facilitar así el operativo. Estas son imágenes en directo de cómo actúan esos medios aéreos para extinguir este incendio que todavía continúa activo en nivel 2, aunque estabilizado pero no controlado. Continuamos en Ponte al Día en esta segunda entrega de tarde. Como les comentábamos, vamos a ver precisamente esos efectos, esos estragos de las llamas en algunas de las zonas quemadas. Nuestro compañero Alberto Fabricio ha podido acceder con un convoy oficial a una de estas zonas quemadas. Adelante, compañero. Así es, Wendy, buenas tardes. Nosotros hemos podido acceder con agentes, con brigadas forestales, agentes medioambientales del Cabildo de Tenerife a una de las zonas donde el fuego ha hecho acto de presencia, donde se ha quemado parte del monte de esta corona forestal. Incluso a esta hora todavía pueden ver algunos puntos calientes donde todavía sale humo, sobre todo zona de Pinar. Estamos en la ladera de Tigaiga, por encima del área recreativa de Chanajija, y lo que nos comentaban sobre todo los agentes medioambientales es que en esta ladera, al encontrarse el fuego con la laurisilva, se ha frenado. Ha sido el momento en el que se ha frenado. La laurisilva contiene mucha más humedad. Ellos ahora mismo lo que se están encargando es, el trabajo se está sobre todo centrando en trabajo de observación y de que si encuentran algún punto caliente, atajarlo y rápido, trabajo manual, con un sacho o con alguna herramienta, o incluso hace unos minutos le veíamos también con este camión que ven de la Brifor, de la Brigada Forestales, refrescando estas zonas, al igual que durante todo el rato que llevamos nosotros acompañándoles, hemos visto como medios aéreos se están encargando de refrescar toda esta ladera de Tigaida, como hemos dicho, para intentar que el perímetro no se amplíe. En estos momentos, como hemos dicho, está en fase de estabilización. Aún así, el incendio sigue activo, sobre todo en ese flanco este, el que va hacia el Parque Nacional del Teide, y lo que nos ha llamado la atención ahora es el olor también, el olor a quemado, las cenizas también un poco que se ve en el ambiente, sobre todo el ambiente bastante turbio, y lo que les decía, ahora mismo se están centrando en apagar esos puntos calientes que el perímetro... Sí, dime, Wendy. Sí, tienes razón, nos escuchas perfectamente. Quería preguntarte precisamente por la temperatura en la que estás ahora mismo en ese punto, si se respira muchísimo calor o no, si hace viento, que nos cuentes un poco cuáles son las condiciones meteorológicas en ese lugar en el que estás. Pues sí, estamos a bastante altitud. Como les decía, compañeros, la temperatura ahora mismo debemos estar por encima de los 34 grados. Eso sí, no hace nada de viento, que es el factor que está ayudando, y la humedad es bastante seca. Esa humedad, como les decía, sobre todo del bosque de la laurisilva, es la que ha hecho frenar el avance en este fuego, en esta ladera, que iba bajando, y gracias también a los trabajos, obviamente, de todos los efectivos de emergencias que están trabajando, las unidades aéreas,
ha frenado ese avance y, como les decíamos, todavía vemos algunos puntos calientes donde sale alguna humareda, y lo importante ahora es que no se salga de este perímetro que han hecho todos los trabajadores, brigadas forestales, IBRIF, la UME también se encuentra por esta zona, un poquito más arriba, nos comentaba, pero la sensación sobre todo es de muchísimo calor, no hay ninguna nube en la zona, deberemos estar rozando los 35, si no más grados, y por suerte no está soplando casi nada de viento. Aumenta la sensación de calor, pero les ayuda a ellos para que no se reaviven esos puntos calientes, que durante el transcurso que íbamos subiendo en un 4x4 con ellos, nos hemos parado en algunos puntos, en unos minutos van a poder ver esas imágenes, y ellos se bajaban y actuaban, y se encargan sobre todo ahora mismo de observar que no haya ningún punto caliente y que el fuego no se salga de ese perímetro de unos 28 kilómetros, ya nos decían, y unas 2.700 hectáreas, según hemos podido hablar con las brigadas forestales. Alberto, es importante también señalar que ha sido acompañado de un convoy oficial con todas las medidas de seguridad garantizadas, por supuesto. Sí, en todo momento estamos acompañados tanto por la Policía Canaria en el primer trayecto, y ahora mismo vamos en todo momento con agentes medioambientales del Cabildo de Tenerife, que ellos nos están asegurando el que podamos estar en esta zona. Si no, en cualquier momento, si ellos reciben una alerta o detectan que estamos en peligro, eso es lo primero, la seguridad nos alertarían de que nos tendríamos que salir corriendo, como se dice, sobre todo por la seguridad de todos nosotros, pero como les decimos, la sensación desde aquí es sobre todo el olor a quemado, a pino quemado, la temperatura que hay ahora, y bueno, nos han dicho ellos que hoy en principio está siendo el día de más tranquilidad de los 5 días de incendio, que hoy están sobre todo eso, observando, controlando puntos calientes, que no se salga del perímetro, y las temperaturas, eso, bastante calor, sin viento, y poco a poco nos dicen, bueno, que son optimistas, que creen que ya no va a superar ese perímetro. Aún así hay que estar muy atentos porque el incendio está en fase de estabilización. Gracias, Alberto. Vamos a seguir con nuestros compañeros desplegados en distintos puntos. Vamos hasta los Realejos, porque hace apenas unos minutos conocíamos que gran parte de los evacuados de forma preventiva van a poder regresar a sus casas. En concreto, van a poder regresar los vecinos de la calle Orégano en el término municipal de La Orotava, y los vecinos de los barrios de Las Arenitas y Cruz del Castaño en ese término municipal de los Realejos. Carlos Retz. Pues sí, Pedro, buenas noticias para esos vecinos que por fin pueden regresar a sus casas. Es el caso de Rafa, que está aquí, lleva 5 días fuera de su casa y regresa además para dejar a sus caballos. Rafa, si quieres no te interrumpimos, baja del coche y mientras tanto nos vas contando. Bueno, 5 días que se han hecho eternos, supongo, ¿no? Uf, más que eterno. Sí. Bastante eterno, tío. ¿Cómo has recibido la noticia del regreso a casa? Uf, no sé cómo decirlo, espectacular, tío. Ni la lotería, la verdad, tío. ¿Tienes por aquí a los caballos? Sí. Vamos a bajarlo. ¿Qué has hecho con los caballos? Estos los llevé para casa de mis padres, y los míos sí los llevé para Aguamansa, para casa de una hermana mía. Si puedes abrir la compuerta. Y además comentabas que para tus hijas lo peor era los caballos, dejarlos atrás, ¿no? Era quitar los caballos lo antes posible porque tenía miedo que le pasara algo a los animales y eso. ¿Qué has hecho estos días con los caballos? ¿Cómo los has mantenido? Los míos los ha tenido mi hermana, y gracias a ellos y mi sobrino, eso a diario bañándolos, teniéndolos bien cuidaditos, la comida no le ha faltado, y gracias a Dios, bien. Me han mandado unos vídeos y todo bien. Bueno, y además, tú personalmente estos días, ¿cómo lo has llevado? Porque te nota ahora un poquito la emoción del regreso, ¿no? Hay veces que lo llevas mejor, veces peor, pero te acuerdas y dices tú, joder, tío, mandarte a mudar y dejar todo atrás por un fuego, pero claro, menos el ayuntamiento reaccionó rápido. El sábado los llamaron, teníamos que ir desalojando los animales y tener algo preparado, porque en cualquier momento podíamos desalojarlos nosotros. En cambio, yo saqué los míos a mediodía, y un amigo me dice, no dejes el remolque sino traerlo para acá, y cuando después lo dejé en casa, fui a la llanada y me llamó y dice, tenemos que desalojar ya los animales. Pues empezamos a dar viajes a los vecinos y eso. 5 días que supongo que se hacen eternos, muy angustiosos de no dormir, ¿no? Sí, no duerme igual. Como la camita de casa se odió. Está en casa mis padres, pero bien atendido y todo eso, pero no lo mismo. Tienes que descargarlos, ¿no? Si quieres, ve haciéndolo mientras te pregunto. Y además la preocupación también de pensar que a lo mejor, bueno, de cómo puede quedar tu casa, ¿no? Claro, la preocupación es todo eso, ya te digo, porque no sabes cómo la vas a encontrar cuando llegue. ¿Qué pensaste en ese momento cuando te dicen... Vete sacándolo, patrón, porfa.
Dicen que tienes que evacuar. ¿Qué se pasa por la cabeza en esos momentos? Muchas cosas. Y todas malas. Y todas malas, tío. No pensabas nada bueno, sino todas malas. Sabíamos que los íbamos y volvíamos, lo evacuaron por el sol. Pero piensa un montón de cosas. ¿Qué piensas? Los robos sobre todo y nada. Gracias a Dios está todo bien, está todo en perfectas condiciones. Y nada, ahora ya a darle viajitos a los amigos y ir a con los míos primero que nada. Y a los que se ofrezcan, irse a buscar, porque en el momento de esto no estamos mirando nada, sino a traérselos todos. Ahora le llevo la de mi cuñado y ya voy a con los míos Guamans. Y en esos momentos, ¿qué es lo que más valoras cuando te tienes que ir? Hombre, valoras la casa porque la familia la lleva allá conmigo, ¿no? Y miraba y decía, yo, dejo todo atrás. Pero claro, los evacuaron, ya te digo, bien, porque no fue ni una locura de un momento, sino poco a poco fue la educación y bien. ¿Tu familia, el resto, cómo lo está llevando? Bien, tengo 2 hermanas que son las más nerviosas y llamándolos que como los iban, que si para allá, que si para acá, pero no, de momento todo bien. Y además hay mucha gente ahora que lo está contemplando en televisión y nunca piensa que me ha tocado a mí, ¿no? Sí, eso. Tú ves el fuego y dices, bueno, está el fuego, pero cuando ya llega uno dices tú, me tocó. Bueno, pues una alegría que puedas volver a casa Pues nada, y gracias. te dejamos para que continúe. Okay. Muchas gracias. Venga, gracias a ustedes, chicos. Gracias. Venga. Gracias, Carlos Rech, con testimonios de personas, de vecinos que están viviendo de cerca, pues bueno, estos desalojos debido al incendio. Y uno de los frentes que más ha afectado, que más ha preocupado, es precisamente el que amenazaba el Parque Nacional del Teide debido pues al daño y al impacto medioambiental que esto podría provocar. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Arguiñe Águila. Buenas tardes, adelante, compañera. Buenas tardes, Wendy. Sí, nosotros nos encontramos ahora mismo en el mirador del Alto de Guamanso, aquí a nuestra espalda. En las faldas del Teide podemos ver la columna de humo. Hemos visto cómo 2 hidroaviones en el tiempo que llevamos aquí ya han pasado para intentar apagar ese incendio. También tenemos abajo en el portillo a la UME y nosotros vamos a seguir desde aquí muy pendientes de cómo evoluciona, de ver cómo siguen trabajando esos hidroaviones sin descanso. Gracias, Arguiñe. Luego volveremos con todos nuestros compañeros desplegados en esos distintos puntos que van a ser nuestros ojos en esta jornada, ya 5ª jornada de este incendio que está asolando parte del norte de la isla de Tenerife. En este momento vamos a actualizar las condiciones meteorológicas que están siendo cruciales en este incendio. Adrián. 33 grados en estos momentos en la zona, lo decíamos al principio del día, es verdad que las máximas se esperaban en torno a los 32, finalmente hemos llegado a esos 33 grados. La humedad, sobre todo, que está siendo bajísima, en estos momentos en torno al 23%. La humedad, esto es lo que está dificultando sobre todo muchísimo las tareas. De hecho, hoy vemos esas acciones de los hidroaviones, de los helicópteros y cómo precisamente debido a esta baja humedad, pues la situación, esas descargas no consiguen ser todo lo eficaces o todo lo efectivas que nos gustaría. Y el viento, que de momento sigue siendo el principal aliado, lo hemos visto en esos directos, en el de Alberto, también en el de Carlos, como realmente no tenemos rachas de viento importantes en la zona. Hablamos de rachas de viento en torno a los 20 kilómetros por hora. Es viento, sí, pero no llega, como siempre les decimos, a ese nivel de los 30 kilómetros por hora, que son los que dificultan bastante las cosas. Pero sobre todo, muy destacable ese valor de la temperatura, una temperatura que esta próxima noche además no va a bajar prácticamente nada, se va a mantener muy elevada durante buena parte de la noche, por encima de los 23-24 grados en esa zona. Por lo tanto, yo insistiría en que ahora mismo es lo más preocupante esa temperatura, y hay que tener en cuenta que mañana la isla de Tenerife también entra en situación de alerta por altas temperaturas. De momento esa situación de alerta la teníamos solo en la isla de Gran Canaria. Mañana esa situación de alerta se extiende también a la isla de Tenerife, a la isla de El Hierro y a la isla de La Gomera. Por lo tanto, las temperaturas que van a peor, el viento que de momento no se nos dispara y la humedad que sí que está absolutamente por los suelos en esa zona. Bueno, Adrián, vamos a saludar a Carlos Brusini, experto en emergencia. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Gracias nuevamente por atendernos aquí en Ponte al Día. Nuestro compañero Adrián Cordero ya estaba hablando de 33 grados de temperatura. Se ha superado esos 32 que se tenían previsto, 23% de humedad, y lo cierto es que va a ser una noche complicada, a diferencia de las noches anteriores, que sí es cierto, se ha reforzado el trabajo, se ha intensificado y además ha ayudado muchísimo el buen trabajo que se ha hecho por la noche. Quizás esta jornada va a estar más complicada.
Sí, efectivamente, las variables meteorológicas influyen bastante en las tareas de extinción, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad de la orografía en la que están trabajando los medios terrestres, brigadas del Ministerio de Transición Ecológica, brigadas del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife. Dificulta las maniobras, pero bueno, conociéndose ya previamente, los medios actuarán creando las líneas de control y por suerte ya hace unas horas se ha dado por estabilizado. Recordar que estabilizado es un incendio que sin llegar a estar controlado está evolucionando dentro de unas líneas de control que se establecen por parte de la Dirección Técnica de Extinción y que podemos decir que lo van conduciendo hacia su control. Por lo tanto, bueno, dificultan las variables meteorológicas las tareas de extinción, pero tenemos que ser optimistas y confiar en el gran trabajo de los medios, dejando claro que efectivamente es un incendio muy complejo por el terreno en el que se está trabajando y porque las variables meteorológicas desde su inicio han sido muy complicadas. Tareas complicadas lo están siendo, son horas claves para poder llegar a esa fase de control de este incendio. Carlos, siguen preocupando dos puntos importantes, esa ladera de Tigaiga y bueno, las inmediaciones en la zona de la fortaleza en el Parque Nacional del Teide. Sí, efectivamente, en el Parque Nacional del Teide, sobre todo porque tiene unas carreras de ¿cómo se llama esto?, de propagación, muy altas, muy grandes, y entonces está dificultando las tareas de extinción porque cuando coge fuerza el incendio recorre bastantes metros sin poder ser controlado. De todas maneras, los medios aéreos están trabajando de forma incesante, son una decena de medios aéreos, tanto de ala fija, aviones de carga en tierra con base en La Gomera, 2 aviones anfibios, que es importante este matiz porque se suele hablar de hidroaviones, son aviones anfibios, y helicópteros, uno de los cuales trabaja siempre con tareas de coordinación y observación, coordina todos los denominados carruseles para optimizar siempre cada descarga, cada punto de toma y garantizar que haya el máximo número de aeronaves disponibles trabajando en las zonas donde es más necesario y muchas de ellas que además es muy difícil o imposible el acceso por tierra. Carlos, comentabas que en esa zona de la fortaleza todavía cuando se producen avances por motivos orográficos sobre todo, en fin, parece que se descontrola un poco. ¿Te consta que siga avanzando algo el perímetro del incendio en esa zona? Digamos que sería el punto que nos queda por estabilizar para dar definitivamente el incendio por controlado. Vamos a ver, en esta zona y en la ladera de Tigalaite está dentro de las líneas de control que se establecen por dirección de extinción. De todas maneras, sí pueden estar en determinados puntos propagando más allá del perímetro de hace 3-4 horas. Es un incendio que está evolucionando mucho, depende siempre de las condiciones, si vienen rachas de viento, pero bueno, está dentro de las líneas de control establecidas, que es lo más importante y es lo que nos hace ser optimistas de cara a un control del incendio forestal próximamente. Carlos, ¿podrías recordarnos exactamente cuáles son las distintas fases por las que pasa un incendio? Ya esta mañana ya hablábamos del término estabilizado, que no controlado. No sé si nos puedes recordar a todos los espectadores precisamente esos pasos y qué viene, qué es lo que toca después de estabilizado para tranquilizar un poco más y esperar precisamente a esas buenas noticias. Sí, cuando se declara un conato de incendio forestal, hablamos de conato porque es una superficie por debajo de la hectárea, de 10.000 metros cuadrados. Incendio forestal a partir de la hectárea hasta 500 y a partir de 500 ya estamos hablando de un gran incendio forestal. La situación de activos cuando el incendio está propagando libremente, incendio estabilizado cuando está dentro de unas líneas de control, incendio controlado, aquel que se ha conseguido aislar y detener su avance, también dentro de las mismas líneas de control establecidas. Y finalmente el extinguido, en el que se tarda bastantes meses, es cuando ya no hay ningún punto humeante ni ningún punto caliente que tenga riesgo de reactivarse. Por lo tanto, hablaríamos de incendio activo, estabilizado, controlado y finalmente ya extinguido. Carlos, mientras estamos manteniendo esta conversación contigo, estamos viendo imagen en directo que nos ofrece una de nuestras compañeras, en concreto el equipo de Arguiña Águila y Carlos Ambrosoli, que están en el Parque Nacional del Teide. Estamos viendo cómo, bueno, pues esa nube de humo comienza pues a elevarse, a incrementarse. ¿Tiene que ver esto con eso que decías de que podría avivarse de forma rápida? Bueno, como comentaba, es un incendio que está evolucionando, está estabilizado, pero continúa activo el incendio forestal y por lo tanto es lógico y normal que veamos ciertas modificaciones en las columnas de humo de los diferentes flancos, de los diferentes frentes del incendio. Pero sí, efectivamente, las carreras topográficas aumentan la intensidad de llama, la longitud de llama y por tanto es más probable que veamos en algunos momentos que las columnas de humo aumentan. De todas maneras,
tranquilidad, el incendio está estabilizado y confiar en los grandes profesionales que tenemos en Canarias, y eso siempre me gusta destacarlo. Lo hemos visto en la península, los grandes incendios forestales que ha habido. Aquí, en más del 90% de los incendios de los que se producen acaban en conatos. O sea, tenemos unos sistemas profesionales de extinción muy grandes. El problema, ¿cuál es? La paradoja de la extinción. Muy pocos incendios son los que queman la gran parte de la superficie. Y ahí tenemos que incidir en la importancia, no tanto de invertir más en extinción, que tenemos grandes profesionales y grandes equipos, sino en la gestión del territorio. Es fundamental invertir y favorecer que la economía rural, que la gente en el campo pueda vivir, pueda sobrevivir, y se favorezca tanto la gestión con pastoreo, tanto en los cultivos, como diferentes cuestiones del ámbito forestal o económico, que son claves para reducir la carga de combustible y crear paisajes mosaicos. Y eso es fundamental. En el Parque Nacional del Teide, por ejemplo, es un espacio protegido, un parque nacional, es más difícil de gestionar, pero sobre todo en las zonas cercanas a la población es fundamental que se trabaje, crear anillos de seguridad, favorecer esa prevención de incendios para que cuando por desgracia se declaren, porque incendios forestales hemos tenido, tenemos y tendremos, tenemos que asumirlo, se reduzca su impacto en la población y en la biodiversidad del ecosistema. Bueno, Carlos Brusini, gracias por habernos atendido hoy, precisamente pues por hablar, ¿no? Es tan importante esa gestión del terreno y por aderezar toda esta última hora de información con tu conocimiento. Gracias por habernos atendido. Muchas gracias, y si me permiten destacar la importancia de respetar todas las provisiones establecidas tanto en Gran Canaria como en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que se encuentran en alerta por riesgo de incendios forestales. Los diferentes cabildos establecen una serie de prohibiciones y es importante respetarlas al máximo para evitar hechos como en este caso el incendio forestal de Los Realejos. Muchas gracias. Sin duda. Gracias, Carlos. También lo hemos dicho aquí, las altas temperaturas precisamente que el resto del archipiélago, que continúa en alto riesgo por posibles incendios también. Ahí estaba ese mensaje. Bueno, pues ahora mismo pues vamos a actualizar cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas, Adrián. Y de altas temperaturas, sí. Pedro, Wendy, precisamente hablamos. Este viene siendo el titular, claro, es el mayor enemigo que tenemos ahora contra el fuego, no solo contra ese que todavía tenemos en fase de estabilización en la isla de Tenerife, sino cualquier riesgo de incendio forestal que ahora mismo tenemos en todo el archipiélago. Mucha precaución porque las temperaturas son altísimas. Precaución también, les quiero insistir, para la salud. Recuerden que ese nivel de alerta se extiende durante el día de mañana también a la isla de Tenerife, a la isla de La Gomera y a la isla de El Hierro, además de Gran Canaria, que ya lo tenía activo. Y vamos a ver cómo van a evolucionar las temperaturas precisamente. En este caso nos centramos en la isla de Tenerife. Ya hemos visto ese subidón de hoy. Ayer, por ejemplo, en la zona del incendio teníamos unos 28 grados. Hoy decíamos van a subir entre 1 y 5, pues hoy estamos en 33, por lo tanto ahí están esos 5 grados. Pero es que mañana siguen subiendo entre 2 y 4 grados en esa misma zona, y no será hasta el próximo miércoles cuando notemos un respiro, entonces sí ya 2 o 4 grados menos que hoy. Por cierto, que ese respiro de temperaturas se notará también de cara a la jornada del jueves, por lo tanto, buenas noticias. ¿Cómo se nos van a quedar los valores? Bueno, en el día de hoy ya lo hemos visto, 32, 33 grados ahí en buena parte de las medianías del norte de Tenerife, incluso más altas en las medianías del sur de esta isla. Mañana vamos a ver ese dato concreto que nos puede llevar a acercarnos hasta los 34 grados concretamente, e incluso 36 de manera local. Y atención a los 38 que se pueden registrar en otros puntos de la isla. De ahí que se active esa alerta por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Y ya el miércoles sería cuando las temperaturas nos darían una tregua con esos 28 o 30 grados de máxima. Seguiría haciendo calor, pero las condiciones ya no serían tan negativas ni para la salud ni tampoco para este riesgo de incendios forestales que tenemos en el archipiélago. Pedro, Wendy. Gracias. Pues Adrián, nos quedamos con esa valoración, con ese análisis de las temperaturas que todavía estamos teniendo en Canarias de cara a mañana, el miércoles. Nosotros en este punto vamos a hacer una breve pausa, pero dejamos con imagen en directo precisamente de este incendio, este gran incendio forestal. Ahí están viendo cómo continúan actuando esos medios aéreos para sofocar este incendio. Ahora volvemos en unos minutos. Hasta ahora.
5:21 de la tarde, continuamos en directo en Ponte al Día en Televisión Canaria, contándoles el minuto a minuto de este quinto día de este incendio forestal que asola gran parte del norte de la isla de Tenerife. Esa imagen que nos llega en directo desde el Parque Nacional del Teide es uno de los frentes que más preocupa a los efectivos que están intentando sofocar esas llamas. Junto a ese frente muy cercano a esos límites del Parque Nacional del Teide también preocupa lo que está sucediendo en la ladera de Tigaiga. Lleva ese frente preocupando en las últimas horas básicamente por la verticalidad de esa ladera y que dificulta el acceso a los medios terrestres. Ahí estamos viendo esa ladera de Tigaiga, donde ahí los medios aéreos, en total 11, están trabajando ahora mismo a esta hora intentando sofocar esas llamas, aprovechando las horas de luz porque bueno, esas son las únicas horas que pueden efectuar su trabajo. En tierra también están trabajando unos 168 efectivos y en total son 250 personas las que están pues participando en este dispositivo, en este incendio, con la intención de controlarlo lo antes posible. De momento sigue estabilizado, pero no controlado. Continúa en nivel 2 y todo está puesto, las esperanzas están puestas en las condiciones meteorológicas que son un factor clave. Lo cierto es que la temperatura sigue siendo bastante alta, pero no solo en la isla de Tenerife, también en el resto de las islas, en el archipiélago. Lo han estado abordando a lo largo de todas las ruedas de prensa y de comunicados que inciden en ese alto riesgo de incendio en el resto de las islas. Este programa lleva informando sobre este incendio desde las 10:30 que arrancábamos. Hicimos una pausa, cargamos pilas y ahora volvemos otra vez pues con nuestro compromiso de servicio público, siempre con nuestros reporteros desplegados en los puntos más importantes. En este caso, y gracias a que nos han permitido con la ayuda de un convoy oficial acceder a esas zonas quemadas, hasta allí se ha ido nuestro compañero Alberto Fabricio para contarnos, para que sea testigo y nos cuenten a todos los espectadores cuáles han sido los efectos de este incendio. Adelante, compañero. Compañeros, nos hemos venido hasta uno de los puntos más cercanos del perímetro del incendio. Hemos venido a acompañar a las brigadas forestales de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife. Como ven, estos son algunos de los trabajos que están llevando a cabo en esta hora, sobre todo un trabajo de refrescar esas zonas, esos puntos calientes. Como hemos dicho, el incendio en general se encuentra en fase de estabilización, pero bueno, se sigue llevando a cabo sobre todo este trabajo de control desde diferentes medios. Aquí vemos ahora mismo a la Brifor, pero también están trabajando la UME, la IBRIF, diferentes cuerpos de seguridad y de emergencias. Las tareas de extinción se están centrando sobre todo en esta ladera de Tigaiga, donde nosotros nos encontramos, y en el flanco este, el que está más cerca del Parque Nacional del Teide. Como decíamos también, continúa vigente la previsión de acceso a los montes de Tenerife y esas laderas de extinción se están centrando sobre todo eso, como decimos, en la carretera que va hacia el Parque Nacional del Teide, en los términos municipales entre La Guancha y Cot de los Vinos. El perímetro sigue siendo de unos 27 kilómetros, unas 2.000 hectáreas afectadas, y también nos comentaban que el fuego, al encontrarse con un bosque de laurisilva, pues ahí ha tenido freno, ya que el bosque de laurisilva tiene más humedad y en este caso la corona forestal sí que arde más fácil. Intensos trabajos los que están realizando desde hace ya 5 días estos trabajadores, y sobre todo lo importante, están muy atentos a cualquier punto caliente que se pueda reavivar para atajarlo sobre la marcha, o en este caso, como estamos viendo en estos momentos, refrescar. Recordamos también que seguimos en alerta del Gobierno de Canarias por altas temperaturas estos días en Tenerife, incluso el aviso naranja de la EMET. Compañeros, muy importante esta labor que llevan realizando desde hace 5 días estos trabajadores para que este incendio se intente estabilizar, está en fase de estabilización, y posteriormente controlarlo y después extinguirlo. Gracias, Alberto. Bueno, pues no es fácil conseguir esas imágenes, conseguir, bueno, pues estar al lado de esos trabajadores, de esos combatientes que están luchando contra las llamas, así que estaba ese excelente trabajo de nuestros compañeros. Bueno, en torno a la 1:30 de la tarde tenía lugar una reunión de la Dirección Técnica en el puesto de mando que está habilitado en el término municipal de San Juan de la Rambla, y allí se ha decidido que gran parte de los 585 evacuados de forma preventiva pueden volver a su casa a lo largo de la tarde. En concreto van a poder volver los evacuados de la calle Orégano en el término municipal de La Orotava, y también los vecinos de Las Arenas y Cruz del Castaño en el término municipal de Los Realejos. Así lo informaba el consejero Julio Pérez.
estamos en mejor situación que ayer. Sigue siendo imprescindible mantener un nivel de seguridad elevado. Por lo tanto, las evacuaciones no podrán levantarse en su totalidad. La distancia que se va a marcar como de protección será aproximadamente 1,4 kilómetros de los puntos calientes que aún hay en la montaña de Tigaiga. Una vez que quede delimitado, permitirá que una parte importante de las personas que han sido desalojadas puedan volver a sus viviendas. Son algunos de los titulares de esa rueda de prensa que tenía lugar a mediodía. Además, comentar que Adolfo González, el alcalde realejero, confiaba en que el regreso se pudiera concretar durante la tarde y no durante la noche para así facilitar el operativo de regreso de esos desalojados. Nos vamos con nuestro compañero Carlos Reig, porque qué mejor que los vecinos que han sido desalojados de su vivienda nos lo cuenten. Adelante, Carlos. Wendy, sin duda son buenas noticias, pero hay quienes todavía tienen el recuerdo de esas noches de agonía, de incertidumbre, de preguntarse qué va a ser de sus casas, ¿no? Ese es el caso de Mercedes, que todavía le cuesta contener la emoción, ¿no? ¿Cómo está? Más o menos estamos ya hoy, pero bien, en lo que cabe, todo bien. Fue un poco antes de tener que abandonar la casa y de echarlo fuera, pero no nos quedó otra y lo mejor que hicimos, por todo. Comentabas además, bueno, que para ti el día más duro fue el sábado, que no pudiste parar de llorar. De llorar porque, claro, vivimos los tres, yo y mi marido y mi hija, pero lo más desolorante era los animalitos, porque yo, mi marido y mi hija podíamos coger los bolsos y salir, pero los animalitos, ¿dónde los llevaban? Pero me comentabas anteriormente, ¿no?, que lo que más te preocupaban eran los animalitos, Mercedes. Sí, la verdad que bueno, sí. Aquí tenemos a dos animalitos de los que te llevaste. Sí, sí, verdad claro, que sí. Son mascotas, los quieres y sí, hombre, en ese momento. hombre. Era lo que más te preocupaba, ¿no? Sí, sí, los animalitos son lo más que me preocupaba, porque claro, yo cogía la bolsa y salía a lo mejor, pero los animalitos, digo, ¿de dónde los llevamos? Pero mira, de todos salimos. También comentabas, ¿no?, como que esto un poco te ha recordado a eso que ocurrió en La Palma, ¿no?, esos desalojos. La verdad que sí, porque fue tan de repente que enseguida llegar y dice tienen que salir, pues me recordó un montón. Porque claro, cuando ya venía la lava, pues tenían que salir los de La Palma, pues nosotros fuimos un poquito menos parecidos. Y ya los pobres perdieron sus casas y todo eso perdieron más que nosotros, pero nosotros ahí, Carlos, más adelante a ver, ahora no nos queda otra. Dime, Pedro. Evidentemente han sido unas horas de mucha angustia de todos esos vecinos que tuvieron que salir de su casa, bueno, pues prácticamente con lo opuesto, con esas evacuaciones preventivas. No sé si el testimonio con el que te encuentras, esa vecina, ¿dónde ha pasado estas últimas horas, estas noches? ¿Si fue a casa de amigos, de familiares o fue una de las que tuvieron que pasar la noche en un hotel? Mercedes, pregunta el presentador Pedro que ¿dónde pasaron las noches estos días? ¿Qué hicieron? Casa de mi hijo. Mi hijo, fuimos a dormir a casa de mi hijo porque nos dijeron que si queríamos como para ir aquí a la Llenada, para ir a un hotel, pero no, como mis hijos teníamos donde ir, pues me fui a casa de mis hijos, de un hijo, y ahí me he estado los 3 días. Claro, que precisamente, bueno, ya lo comentaba esta vecina, ¿no? Que qué información le llegaba de las autoridades, del ayuntamiento, de la concejalía, de cómo era ese ofrecimiento del lugar donde podían pasar la noche, en el caso de los hoteles, y cómo llegaba esa información, cómo llegaba a los vecinos. ¿Cómo les llegaban ese ofrecimiento de los alojamientos? ¿Cómo recibían esa información? Hombre, bien, porque el primero que llegó fue mi hijo. Pues llegó mi hija y tuve agradecimiento de todo, y ellos los que vinieron para que saliéramos, dice que fuéramos vuelta a la Llenada, y allí buscarían a lo mejor por un hotel o algo para irlos, pero no, como llegó mi hijo y mi hija y tenía dónde ir, pues era mejor que ir ahí. ¿Y ese primer momento en el que te dicen que salgas de casa? Fue muy duro, pero bueno, vamos a superar un poco, ahí. Fue duro porque los que pensábamos que no volvíamos más aquí a la casa, pero bueno. Es difícil, ¿no?, contenerla. Es muy duro. A nadie se lo pido, ni a los perritos, pasar lo que uno pasa, sino cuando uno tiene que estarse fuera de su casa. Es lo único que tiene uno. Que se lo comentaba antes también a un vecino, a Rafa, que uno piensa que esto no le va a pasar, ¿verdad? Sí, cuando lo vemos en otros pensamos que a nosotros no nos va a pasar, pero los llega el día que nos pasa igual que a otros. O mejor o peor, un poquito mejor, un poquito peor, pero bueno.
aunque sea podemos contar que estamos aquí. Y ahora que has regresado, ya respiras, ¿no? Sí, ya es la gloria. Y respiraba yo bien porque gracias a Dios estaba en casa de mi hijo. No lo pasé mal, la verdad. Porque eso, pero yo lo más agobio que tenía era para los animalitos. Mercedes, pues ya de momento se acabó el agobio y a disfrutar de la vuelta a casa. Sí, ya menos mal lo que sea. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Desde luego, pues el testimonio de Mercedes es uno de tantos de esos vecinos que tuvieron que ser evacuados de forma preventiva. Más de 580 tuvieron que abandonar sus casas. Ya gran parte de ellos van a poder volver, esos vecinos de la calle Orégano, en La Orotava, y los vecinos de las Arenitas y Cruz del Castaño en Los Realejos. Sí que hay que tener en cuenta que hay una zona, en concreto la zona del Camino del Madroño, en Los Realejos, que de momento no van a poder volver a sus casas. Son unas 30 viviendas, de momento no van a poder volver y bueno, se trabaja intensamente para que puedan pues regresar a sus casas lo antes posible. Seguimos con nuestros puntos de directo. Ya saben que hay dos frentes que preocupan mucho a esta hora. Por un lado, esa ladera de Tigaiga y por otro lado, los límites del Parque Nacional del Teide. Allí está nuestra compañera Arguiñe Águila. Arguiñe, última hora desde allí. Aquí seguimos en el mirador del Alto de Guamaso. Estamos viendo cómo los hidroaviones y cómo los helicópteros descargan sobre esa columna de humo que tenemos a nuestra espalda. Preocupa, como bien decías, el frente de la fortaleza y tienen que luchar para que el fuego no llegue hasta el Portillo. El Portillo es un centro de visitantes, pero además en este lugar es especialmente importante que no llegue porque hay un banco de semillas de especies endémicas. ¿Esto qué significa? Que si ese banco de semillas desapareciera, no se podría repoblar el Teide, con lo cual podría suponer una catástrofe a nivel ambiental, además de que se perdería esa imagen del Teide, ¿no? Esa imagen del parque natural. Por eso se está luchando primero para acabar con este incendio y también para que no llegue hasta el Portillo, porque de la fortaleza hasta el Portillo hay 4 kilómetros en línea recta. Gracias, Arguiñe, también desde ese otro punto de directo, zona importante, precisamente esas imágenes que nosotros les mostramos en directo están también bastante cerca, en el norte de la isla de Tenerife. En este programa les hemos ido contando cómo actúan, cuáles son las capacidades de esas brigadas que trabajan contra el incendio. Y en este caso vamos a mostrarle ese modo de actuación del IREF. Vale, trabajito de flexiones. Llego pechito bien suelo. Muy bien, vamos, dale. Muy bien. Vale, nos vamos arriba. Seguimos caminando, va, buen ritmo. Vale, vamos aquí. Trabajito de sentadilla, voy cambiando pie. Vamos, una otra. Vamos. El EIRIF es un equipo de intervención y refuerzo en incendios forestales que se puso en marcha en 2017 en esta comunidad, en Canarias. Un poco motivado para complementar y apoyar y reforzar el operativo de extinción de incendios que ya tenía pues, cada cabildo, cada parque nacional. Simulamos trabajito con motosierra, con tajamata, ¿vale? Elástico, buenas rotaciones, activando bien abdomen. Vamos. Eso es. Cortito, estable, siempre estable, abdomen estable. Estamos montando un tendido y estamos metiendo una línea de ensanche aquí de fuego como última opción ya, porque este barranco es un polvorín absoluto y el fuego nos viene allí con una virulencia brutal. Pasamos momentos de aprieto bastante importantes, pero al final siempre desde la seguridad, porque bueno, tú tienes un equipo de protección individual que está preparado para esa situación, tienes unos protocolos de seguridad, tú tienes tus vehículos orientados, tienes tu ruta de escape y tu lugar seguro preparados por si pasa algo. Entonces todo eso evaluado y asumido hace que la intervención la hagas en situación complicada, pero que siempre tengas la conciencia de que vas a salir de allí en caso de que se ponga muy difícil. Sí, línea recta por lo quemado, copiado. Tápense las vías respiratorias un poco, que estamos trabajando mucho. ¿Todos bien, chicos? ¿Todos bien? Y eso es una premisa para nosotros, que es que en un incendio pueden pasar cualquier cosa, son situaciones de emergencia. Con la suerte que tenemos de nuestro nivel de entrenamiento y especialización vamos a estar en los sitios más complicados y al final nuestra familia, nuestros compañeros son los pilares. Si uno falla, estamos ahí todos para agarrarnos. Nunca nadie sabe cómo va a poder responder ante una situación. ¡Vamos, que esto está cabeza ya! ¡Venga, apretamos! ¡Vamos, ya tenemos la cabeza,
chicos, esto ya está, ¿eh? Ya lo tenemos, ¿eh? Siempre es un riesgo ir a un incendio, ¿no? Aunque estés trabajando con seguridad, siempre es un riesgo, ¿no? Porque ya es una emergencia y es una emergencia bastante fuerte, ¿no? El riesgo puede haber mucho. Hay situaciones en las que veremos el monte quemar y no podremos hacer nada por las condiciones que tenemos, ¿no? Por favor, luz intermitente en la dirección de corte. Señores, cuidado aquí. Ayuda. Espera que me falta el aire. Asómate porque estamos medio rodeados. Ahí teníamos esa labor, lo importante que es el trabajo en equipo y la preparación física del... Ahora sí lo voy a decir bien, porque antes de irme al vídeo no lo dije muy bien, pero es que ustedes entiendan que llevamos muchas horas de directo y al final esto se nota. EIRIF, ahora sí, tenía que decirlo bien, porque al final, bueno, pues somos un medio público y tenemos que cuidar ese tipo de cosas. Vamos a seguir hablando del incendio y en este caso... las localidades cercanas que lo sufren a su manera también. Sí, no necesariamente porque les llegue el fuego, sino, Adrián, en algunas localidades pues, cercanas al incendio, como puede ser, bueno, pues ese núcleo poblacional de La Guancha, por ejemplo, los vecinos están diciendo que, bueno, le está llegando ceniza y también, bueno, corteza de pino quemado. Y asusta, ¿no? Asusta bastante. Lo primero porque te das cuenta de lo cerca que lo tienes. Lo segundo porque siempre hay una situación de incertidumbre, ¿no? De cómo puede evolucionar esto. Es verdad que en la jornada de ayer y sobre todo en la jornada de hoy hemos entrado en horas más tranquilas, hemos entrado en horas en las que, bueno, esta mañana teníamos ese anuncio de la estabilización, pero hasta que no llegan esos momentos, claro, tú estás viendo caer esa ceniza, estás viendo caer esa pinocha y lógicamente, bueno, pues la angustia se va un poco apoderando de la gente. Hay que tener en cuenta que además el viento, como venimos contando, es muy débil, por lo tanto ya la columna de humo se quedaba bastante concentrada sobre el propio incendio forestal. Hay que recordar también que ayer se produjo un pirocúmulo en la isla que fue muy llamativo, muy visible desde todos los sitios. Hacía muchísimo tiempo que no pasaba y de hecho era muy poco habitual hace 10 o 15 años que en Canarias tuviésemos esos pirocúmulos, esas nubes de tormenta que se forman debido a la corriente ascendente de aire caliente que sale del incendio, que al encontrarse con capas de la atmósfera más frías y algo más húmedas, pues se condensa y se forman esos pirocúmulos que en el caso de los incendios más potentes del mundo, estoy pensando por ejemplo en California, en Portugal, pues incluso llegan a descargar rayos e incluso llega a haber una lluvia de cenizas. No fue el fenómeno que se vivió ayer en la isla de Tenerife, pero sí que era ayer bastante aparatoso, incluso en la vertiente sur de la isla. Yo estaba por la tarde en esa zona de la vertiente sur y era muy visible la columna de humo cómo salía por detrás de las cañadas del Parque Nacional y como era muy evidente. ¿Puede afectar eso, entiendo, a los medios aéreos que están trabajando en la zona? Afecta muchísimo la calima también, lo hemos comentado en las últimas horas. Sí que es verdad que hoy esa calima ha ido bastante a menos, ha mejorado la visibilidad, pero claro que afectan esas columnas de humo, sobre todo no solo por la visibilidad, sino también porque al final en ese contexto de corrientes de aire ascendente hay que tener en cuenta que los medios aéreos dentro de esa corriente no pueden penetrar. Son corrientes que tienen mucha capacidad de desestabilizar, digamos, lo que es una aeronave. Por lo tanto, lo estamos viendo durante todo el día. Claro, la mayor parte de las intervenciones son en el perímetro y, de hecho, cuando tenemos un fuego muy descontrolado, afortunadamente no es el caso del de Tenerife ahora mismo, lo venimos contando durante todo el día, pues el ataque no se hace directo al frente del fuego, sino que lo que se intenta es actuar un poco con prevención de dónde va a pasar el fuego refrescando esa zona, pero nunca se produce la descarga directamente en el núcleo del incendio porque las corrientes pueden ser muy peligrosas, sin lugar a dudas. Bueno, hablábamos del municipio de La Guancha y precisamente nos vamos a ir hasta allí porque vamos a hablar con Tomás Alonso, que es un agricultor de este municipio del norte de la isla de Tenerife. Tomás, muy buenas. ¿Cómo está? Hola, ¿Cómo está viviendo estos días? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Le preguntaba que cómo estaba viviendo estos días, viendo, bueno, pues de cerca ese incendio. Pues la verdad que con bastante angustia. La verdad que no es fácil ver cómo se te quema el monte, parte de las parcelas y la verdad que no se lleva nada bien. Tomás, preguntarte, ¿qué papel juegan el que los agricultores, en este caso del municipio de La Guancha, pues que tengan las fincas limpias, que las tengan bien aseadas? Precisamente en estos casos de incendio yo creo que es importante, ¿no? Que incluso puede llegar a actuar como cortafuegos. Corrígeme si me equivoco. No, yo creo que es la parte más importante porque es que la conservación del monte depende del estado de la agricultura, porque si la agricultura, pues los terrenos están limpios y acondicionados, pues cuando hay un incendio pues no se va hacia el monte, o si está en el monte no se va hacia las parcelas y de hecho acercarse a las casas.
Sí, es que es muy importante. Sobre todo es muy importante eso que comenta Tomás, la cuestión de cómo esas fincas que están limpias de alguna manera sirven de cortafuegos, sirven de parapeto para las viviendas que hay en la zona. Es lo que en este programa, bueno, en términos de gestión de incendios forestales se denomina paisaje mosaico. No sé si está usted familiarizado con el término. Sí, la verdad que bastante. Yo le puedo decir que tengo una finca sembrada que tiene ahora mismo 14 hectáreas de trigo y se salvaron casas gracias a que yo la tenía sembrada de trigo y con la suerte mía de que el trigo estaba verde. Porque claro, al estar el trigo verde, la fuerza que tenía el fuego cuando llegó al trigo, que estaba verde, se paró por esa zona y no se desplazó hacia unas casas que estaban por debajo. Así que mire usted lo importante que el papel que juega la agricultura en días tan difíciles como estos. No sé si ha visto, Tomás, unas imágenes que nos venían de la península hace muy poquitos días, precisamente de un agricultor que trataba de salvar su finca de trigo. Claro, allí la realidad es distinta porque ya está absolutamente seca. Hablamos de la provincia de Zamora y cómo se vio envuelto en llamas. Lo que le quiero preguntar es, ¿qué sucedería si ese trigo que tiene usted hubiese estado seco ya en este momento y no verde? Pues hubiese sido pólvora, eso, claro, y te pones en el papel de ese pobre hombre intentando el trabajo de 6 meses que dices tú, Dios mío, que se me va a ir al traste en segundos. Pues claro, el pobre intentó lo que pudo, pues como lo hubiese hecho yo también, nos hubiésemos ido a intentar hacer algo, inútilmente, pero es a la desesperada. La verdad que tuvo que haber sido horrible lo que pasó a ese pobre hombre. Tomás, usted como agricultor de ese municipio de La Guancha, entiendo que conocerá la zona, no sé si, bueno, pues conoce a otros afectados que se les haya quemado esas tierras, que hayan acabado con esas cosechas, no sé si ya se puede hacer, quizás es demasiado pronto, un balance de pérdidas. Todavía es pronto porque es que no nos dejan subir y no nos dejan acercarnos arriba, pero la verdad que la pinta que tiene es que muchos de ellos hayan perdido los cereales, que estaban ya unos más secos que el mío porque se sembraron un poquito antes y eso seguro que esté todo perdido, desgraciadamente. Tomás, ahora mismo, para toda Canarias, eres nuestros ojos en ese municipio, en La Guancha, que también se ha visto afectado por este incendio. ¿De qué zona exactamente de La Guancha? No, yo soy exactamente de Ico del Alto. Estoy pegado a San Juan de la Rambla, del municipio de Los Realejos, pero vamos, que aquí somos todos... Sí, ahí sí yo sé que se conocen todos. Vecinos. Sí, en esa zona en la que te encuentras, Tomás, en Ico del Alto, como decías, que pertenece precisamente a Los Realejos, ¿se puede ver en estos momentos ese incendio? ¿Qué puedes ver? Cuéntanos un poco. Pues lo que se puede ver es triste, la verdad que lo que miras para arriba y lo que ves son... ¿Se ve columna de humo? No, ya la columna de humo está ya mucho más alta ya está en la zona que se le dice la fortaleza, que eso está ya un poco más alto. Lo que sí, están los helicópteros aquí cogiendo agua y si miras para arriba ves el humo ahí arriba lejos, pero lo que está ya alejado de lo que es de la zona de sembradío. Ustedes tienen por lo tanto la sensación que al menos tenemos desde aquí de que lo peor tal vez ha pasado. Sí, lo peor ha pasado, lo que pasa es que tristemente se está quemando el monte todavía. Y porque aunque esté perimetrado y eso, pero claro, tristemente todavía se está quemando, pero ya notamos todos que lo peor ha pasado. Pues Tomás Alonso, agricultor de ese norte de la isla de Tenerife, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Ponte al Día y poniendo de manifiesto la importancia de la agricultura incluso para la prevención de incendios. Gracias. Nada, gracias a ustedes por llamar. Bueno, nosotros en este punto vamos a hacer una pequeña pausa, pero seguimos con los ojos puestos en ese incendio. Les dejamos con esa señal en directo de esos efectivos que se están afanando en sofocar las llamas de este incendio que cumple hoy 5 días y que se ha dado por estabilizado, pero no controlado. Esa imagen que nos llega es de esa ladera de Tigaiga que llevamos nombrando todos estos días porque es uno de los frentes que más preocupa hasta ahora junto a esos límites del Parque Nacional del Teide, esa zona de la Fortaleza. Nosotros hacemos un pequeño descanso y volvemos enseguida con toda la información, con todos los datos de este incendio.
A 5 minutos de rozar las 6 de la tarde está viendo Ponte al Día y estas imágenes que le estamos ofreciendo es del Parque Nacional del Teide, precisamente para informarles de este gran incendio forestal que asola el norte de la isla de Tenerife. Comentamos que el incendio está estabilizado, tal y como se apuntaba desde primera hora de esta mañana, pero no controlado. Actualmente hay 2.700 hectáreas afectadas, 27 kilómetros de perímetro, y en estos momentos están actuando 168 efectivos y 11 medios aéreos a la espera de que uno de los hidroaviones pueda volver a funcionar en cuestión de minutos. Nosotros les estamos informando en directos con todos nuestros reporteros desplegados en diferentes puntos. También cabe destacar esa última hora que conocíamos hace unos minutos, y es que los vecinos de la calle Orégano del término municipal de La Orotava y también los vecinos de Las Arenitas y Cruz del Castaño del término municipal, en este caso de Los Realejos, pueden volver a sus viviendas. Lo harán a lo largo de la tarde, siempre pues acompañados de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están coordinando todo este dispositivo. Ya saben que preocupan dos frentes, por un lado esa ladera de Tigaiga y por otro lado, pues esos límites del Parque Nacional del Teide que veíamos hace un ratito en esas imágenes. Vámonos hasta allí, Arguiñe Águila. Aquí seguimos en el mirador del Alto de Guamaso. Tenemos a nuestra espalda esa columna de humo que vemos sobre todo. Mira, ahora estamos viendo de hecho un helicóptero que va a descargar agua sobre esa zona del incendio. A lo largo del tiempo que llevamos aquí hemos visto ya varios helicópteros, también ese hidroavión descargando hasta en 4 ocasiones. Y la columna de humo que vemos es verdad que se ve un poco disipada por esa calima que tenemos en estos momentos. Calima que es verdad que no es tan profunda tanto como antes, como decía nuestro compañero Adrián Cordero. Hoy hay menos calima, pero sí que podemos apreciar justo detrás delante del Teide, esa columna de humo blanco del incendio. Hablar de que el frente, como decía Pedro, que más importa en estos momentos, que más preocupa es el de la Fortaleza, y además la Fortaleza está a unos 4 kilómetros del Portillo, que es el centro de visitantes, pero además comentábamos antes que ahí hay un banco de semillas de especies endémicas, que es un banco muy importante, y esto se debe a que, por ejemplo, si el fuego llegase hasta esta zona y desapareciese ese banco, no podrían repoblarse, ¿no? Esos bancos de especies se utilizan además en situaciones como esta, en incendios como el que se está produciendo en estos momentos. Si llegara, que creen que no va a ser así, los efectivos ya están preparados para acercarse a esta zona y poderse llevar el banco de especies. Como decíamos, sigue esa columna de humo ahora a estas horas aquí. Seguimos viendo cómo los hidroaviones y los helicópteros trabajan sin descanso para poder apagar el fuego, y además en ese frente que especialmente preocupa, que es el de frontera. Siguen trabajando medios aéreos y terrestres en esa zona, como decíamos, Arguiñe. Vamos con nuestro compañero Carlos Rech, que también está con protagonistas, porque los vecinos que también tuvieron que desalojar sus viviendas tienen su testimonio y así nos van a contar cómo lo han vivido. Adelante, Carlos. Sí, bueno, y seguimos conociendo el testimonio de personas que acaban de regresar a sus casas. Ese es el caso de María Dolores, que, estabas en una casa donde eran 16 personas estos días, ¿no? Sí, estaba en una casa que son 16 personas, que gracias a mi hermana estamos ahí. Nos ofrecieron la ayuda, la opción de irnos a un hotel también, pero como mi hermana estaba ahí, nos apoyó a todos, nos acogió. La verdad que súper bien, nos trataron como tenían que tratarnos, porque es como nuestra casa. Mi hermana para mí es como si yo estuviera en mi casa. Lo que vivimos, que estábamos la noche, no dormíamos, sino pendientes del fuego, porque después vi a mis hermanos que estaban en el Toscal, alojados, y así pues los íbamos informando de cómo iba el fuego, porque las casas de ellos están más pegadas hacia el municipio donde se produjo el incendio, y los íbamos informando, y ellos así, pues porque ellos de abajo, con la nube que había de calima, no se apreciaba nada. Y tú contabas además, ¿no?, que te asomabas a la ventana sin dormir cada noche, ¿no?, a ver cómo avanzaba el fuego, y si iba a llegar a tu casa. Sí, tanto yo como mi hermana jamás no dormimos nada, sino era que estábamos pendientes, nos asomábamos porque veíamos, llegará, no llegará,
estabas con esa incertidumbre. Pero, ¿qué ibas a hacer? Esperar, porque nosotros no podíamos hacer nada. Y habían personas que podían, que son las que son profesionales y son las que tienen que hacer la labor. Y también toda tu familia tuvo que desalojar, incluso tu padre, ¿no? Y tu padre y tu madre. Sí, mis padres también tuvieron que desalojar porque están más cerca del punto de donde fue el incendio. Y mis hermanos, desde las 11 de la mañana el sábado, mis 2 hermanos desalojaron las casas. Se fueron al municipio aquí, a Las Llanadas, donde los acogieron ahí hasta las largas de la tarde, les dieron alojo abajo, en el Toscal, como te estoy diciendo, en un hotel, y hasta este punto todavía no han regresado a casa. Hasta las 8 no sabemos nada, si pueden regresar hoy o no. Cuando te comunican, María Dolores, tienes que dejar esta casa, tu proyecto de vida, ¿qué es lo primero que piensas? Lo primero que pensé es que me encontraba en el punto donde estaba con mis hermanos en Las Llanadas, y de buenas a primeras, yo ofreciéndoles mi casa a mis hermanos, cuando me dicen tienes que irte a tu casa y coger las pertenencias lo mínimo para poder pasar 2, 3 días y salir de casa y sacar los animales que saquemos. Mi marido tiene animales, y coger 2 o 3 cosas, lo que te viene en la mente. No sabes ni lo que coges. ¿Algo en especial que tú dijeras, bueno, esto no lo tengo que llevar? No. Yo lo que era mi marido, verlo cómo se puso tan nervioso con sus animales, tal, porque la ropa, tú sabes, no es imprescindible de una manera o de otra, lo solucionamos, pero los animales están hoy tan protegidos como lo que está una persona. Bueno, María Dolores, lo importante es que ya por fin puedes dibujar una sonrisa en la cara, que estamos viendo porque has podido regresar. Muchísimas gracias. Venga. Bueno, pues gracias, Carlos. Vecinos que vuelven a sus casas, afortunadamente la mayor parte de ellos van a poder volver, tanto en La Orotava como en Los Realejos, salvo aquellos vecinos de la zona del Camino del Madroño en Los Realejos, que son unas 30 viviendas que de momento van a tener que seguir evacuados. Bueno, se lo contábamos en la edición habitual matinal de Ponte al Día, desde las 10:30 hasta la 1:30. De los 2 hidroaviones que estaban trabajando en esas tareas de extinción, uno sufrió una avería y tuvo que ser trasladado a la base aérea de Gando en Gran Canaria para repararse. Ahora parece que esa reparación se ha llevado a cabo y que ese hidroavión está listo para reincorporarse nuevamente a las tareas. Nosotros estamos con David Juan Conde, que es capitán del Grupo 43 del Ejército del Aire. David, muy buenas. ¿Está ese hidroavión listo ya para incorporarse a las tareas? Muy buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Sí. Pues las últimas noticias que tenemos es que hemos cambiado una bomba de combustible del motor izquierdo que nos fallaba y vamos a hacer las pruebas de motor y de vuelo correspondientes ahora mismo, en cuanto terminemos la conexión. Bueno, ¿y cuánto tiempo aproximadamente pueden estar trabajando a lo largo de la jornada de hoy? Nuestro avión todavía tendría que hacer las pruebas y ver si dan correctamente. Y todo va bien, pues hasta el ocaso, hasta que se vaya el sol, podríamos seguir trabajando. En las últimas horas hemos visto cómo esos hidroaviones han cargado el agua en las inmediaciones de la playa de las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife y también en el puerto de la capital chicharrera. Son maniobras muy complejas. Sí, son maniobras bastante complejas y arriesgadas y precisamente por este tipo de riesgo nosotros necesitamos esta bomba que ha fallado. El motor tiene una bomba propia que le permitiría operar en una operación normal, pero lo que es la carga en el agua y los botes que da el avión pues complican el flujo de combustible a los motores y no se nos podría parar sin esta bomba. Gracias a ustedes que nos han autorizado a operar en los puertos, pues lo hacemos con muchísima mayor rapidez y seguridad, porque en el mar sería ahora mismo con este viento prácticamente imposible. Los botes que da el avión por las olas podrían llegar a partirlo incluso. David, debido a la orografía que tenemos en Canarias y especialmente en esa zona donde está afectando el incendio, ¿hay algunas zonas donde es prácticamente imposible que ustedes puedan operar con estos hidroaviones? Nosotros intentamos operar en todas las zonas y es verdad que la montaña lo complica. Por el momento no hemos tenido problema. Estamos entrando en todos los sitios donde nos piden los directores de incendio y sí es cierto que la orografía lo dificulta, pero podemos. Bueno, siempre existe ese debate, ¿no?, sobre la idoneidad de los hidroaviones en Canarias debido a la orografía, pero según nos comenta usted, parece que bueno, no han tenido problema hasta ahora, ¿no? Eso es. Por el momento, las zonas donde están los focos de incendio no tienen demasiada pendiente y nosotros, bueno, como estamos bien entrenados para estas situaciones, al final sabemos solventar esas deficiencias y esas dificultades que nos pone el terreno.
Lo cierto, David, es que muchos vecinos, sobre todo de la zona de Santa Cruz, ¿no?, que es donde ustedes recargan esa agua, pues siempre escucha el ruido, pasan muy cerca y demás. A mí me gustaría preguntar desde la ignorancia, ¿cuánto tiempo se tarda desde la carga, el trayecto, hasta descargar el agua en esa zona afectada? ¿Cuánto tiempo puede durar esa maniobra? Depende de dónde esté la zona de carga. El sábado estuve operando yo, teníamos que ir hasta el puerto de Santa Cruz y eran unos 12 minutos aproximadamente de trayecto para ir a cargar y otros 12 para volver y descargar. También tienen que cargar esa agua en zonas que no sean bravas, de ahí que se cargue el agua en las inmediaciones del puerto y también en la playa de las Teresitas. Es importante también trasladarle un mensaje a la población, sobre todo a aquella gente que está en la playa, que no dificulte esas maniobras, que no se acerque y que tampoco se navegue por la zona, ¿verdad? Verdad, porque justo lo contrario de lo que dicta el sentido común, cuando los ciudadanos nos ven operando, pues por el espíritu de la aventura suelen coger los barcos y las motos de agua y situarse cerca nuestro, ¿no? Normalmente, si eso pasa, avisamos a la Guardia Civil para que por su seguridad los aparten, porque ellos se piensan que todo puede ir perfectamente, pero si nos fallase un motor o tuviéramos algún impacto, la aeronave podría írsenos de control e impactar contra alguno de los barcos. David, y que me imagino que esta pregunta se la han podido hacer muchas veces, pero ¿qué cantidad de agua puede cargar un hidroavión? La media que pueden cargar nuestros modelos de avión son unos 6.000 litros de agua, 3.000 por depósito. Concretamente los que tenemos aquí, que son los más modernos, hemos traído los modelos 415 a Canarias, cargan 6.137 litros de agua en total. Entiendo que usted tiene una gran experiencia, y corríjame si me equivoco, pues en este tipo de tareas de extinción de incendios. ¿Qué pronóstico cree usted que tiene este incendio que asola, pues a parte del norte de la isla de Tenerife? Realmente yo no llevo mucho tiempo en el 43 Grupo operando, tengo compañeros que están muchísimo más capacitados que yo para responder a esta pregunta, disculpe, pero yo diría que tal y como me están informando mis compañeros que están ahora mismo actuando, en 3 días a lo sumo, si todo sigue favorablemente evolucionando, podríamos tener el incendio controlado. Ojalá que así sea. También preguntarle, David, lamentablemente el incendio que tenemos ahora mismo en la isla de Tenerife no es el único. Hemos tenido una ola de incendios forestales también en la península. No sé si usted ha vivido precisamente alguno de esos incendios, como el de Zamora, por ejemplo. Sí, yo viví, por ejemplo, el de la Sierra de la Culebra, el de Zamora, pero el de Ávila también. Y desgraciadamente esta campaña contra incendios forestales está siendo muy intensa, mucho más de lo que se recuerdan en otros años, y estamos dando todo lo que está en nuestra mano, agotando hasta la última hora de vuelo de nuestros aviones, y esperemos que remita, porque a este ritmo es insostenible. Pues David Juan Conde, del Grupo 43 del Ejército del Aire, muchísimas gracias por haber estado en Ponte al Día, y enhorabuena, y a seguir trabajando de esa manera tan formidable por la seguridad de todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues ya ven, esas tareas de esos hidroaviones que, en breve tiempo, eso así nos lo ha indicado, se va a incorporar ese segundo hidroavión, y van a ser en total 13 los medios aéreos que puedan estar sofocando esas llamas en este incendio que se originaba el pasado jueves. Vamos a seguir hablando de muchos asuntos relacionados con el medio ambiente, Adrián. Sí, vamos a seguir haciéndolo en este espacio, pendientes, por supuesto, de la evolución de ese incendio forestal. Yo me quedaría con un titular de esa entrevista, que es que en 3 días podría estar controlado. 3 días, en fin, no sé hasta qué punto rebasa un poco nuestras expectativas. Vemos las imágenes, parece que la situación es favorable, pero para que un incendio entre en fase de control, pues efectivamente hacen falta muchos elementos. Bueno, y vamos a seguir hablando precisamente de medio ambiente, como bien comentabas, Pedro, y lo vamos a hacer con José Ramón Arévalo, al que ya tenemos con nosotros en la mesa, y preguntarle un poco también su valoración sobre la evolución de este incendio forestal en estos momentos. Vale, muchas gracias por la invitación. Bueno, desde el punto de vista de la ecología estamos ante un proceso considerado natural. Los incendios forestales son elementos intrínsecos de la dinámica del ecosistema, y como tal juegan un papel dentro de lo que son los procesos. Hay una dependencia directa de este tipo de incendios. ¿Qué es lo que ocurre? Los humanos, cuando llegamos a cualquier sitio, lo primero que hacemos es alterar la tasa de incendio. Esta alteración provoca
ciertas anomalías que hace que haya tanto problemas ecológicos como problemas luego de la gestión de estos incendios. Pero a mí siempre me gusta enfatizar que hay que diferenciar mucho lo que es la catástrofe ecológica de la catástrofe social. Ciertamente no se puede hablar de una catástrofe desde el punto de vista de la ecología. Lo que sí tenemos es unos serios problemas sociales que vienen derivados de una gestión del incendio, o no tanto del incendio, sino de una gestión del territorio que ha sido la que ha favorecido que a lo mejor este tipo de situaciones sean más difíciles de abordar en estos periodos. Pero desde luego, para mí lo dramático es que se pierdan infraestructura o incluso lo peor, ¿no?, que se pierdan vidas. Esto es el problema de los incendios forestales. Y como tal se debe procurar su gestión, pero a nadie le quepa duda que en los ecosistemas, sobre todo los canarios y los que se están quemando, tanto en el Parque Nacional como en el Pinar, como en el Termófilo, que está generalmente ocupado por agricultura, que se ha abandonado, y zonas altamente cargadas de biomasa, porque ya no se les está dando ningún uso, estamos frente a una vegetación con alta adaptación a las tasas de incendio. Y esto salta, es muy evidente a medida que se hacen cualquier tipo de estudio. Nosotros hemos venido haciendo seguimiento de los incendios forestales en Canarias en los últimos 25 años y la verdad que no hemos obtenido resultados diferentes a los que se encuentran en otras partes del mundo, que tampoco es que hayamos descubierto nosotros nada nuevo. Hablaba usted de problemas sociales, de gestión. A su juicio, ¿cuáles son esos problemas que desembocan en que veamos esas imágenes, por ejemplo, de un incendio? Claro, es que lo que más llama la atención es el peligro que puede correr, es lo que he dicho, la infraestructura o las personas. Y ahí es donde se debería de enfocar la gestión. Yo creo que las administraciones los están haciendo bien, pero hay algunos problemas todavía que permanecen. Por ejemplo, que se critica mucho la imposibilidad por la falta de permisos para proteger determinadas propiedades que están en estas interfaces forestales. Yo no creo que haya prohibición de limpieza. Lo que sí creo es que la normativa lo suficientemente enrevesada como que alguien desista de pedir todos esos permisos para poder limpiar. Yo sí abogaría porque fuese más clara la posibilidad. Porque además, si tenemos en cuenta, en Canarias y en otras partes siempre se han convivido con los incendios. La gente de los entornos rurales no se le quemaban sus propiedades, no se le quemaba el ganado. Ellos asumían que el fuego era una parte más del sistema ERSE en el que se estaban desarrollando y por tanto se protegían contra él. Se protegían a lo que son sus cosas, su ganado, su casa, sus propiedades. Claro, esto ha cambiado totalmente. El 90% del abandono de la agricultura, campos abandonados, llenos de pasto. Es más, incluso una mala gestión que se ha hecho en el pasado, que a veces se ha limpiado después de un incendio, favoreciendo otras especies exóticas altamente pirófitas, que es donde se ha iniciado el incendio, en los Campeches, una zona altamente invadida por una especie mediterránea, que es el tojo, que no tengo pruebas, ¿no? Pero como es una zona donde nosotros trabajamos, donde se inició el incendio, esa zona está totalmente inundada de esta especie exótica que se favoreció mucho por una gestión inadecuada en el pasado. Pero bueno, estos tipos de situaciones son habituales. Pero ahí enfocaríamos desde el punto de vista medioambiental el hecho de que estamos ante un proceso natural. Y claro, que la ignición haya sido de un pirómano o haya sido de forma natural, no cambia el resultado, porque también hemos aprendido que los incendios no son caprichosos. Si no hay condiciones para que arda la vegetación, ya puede estar el pirómano con un bote de gasolina allí, que aquello no prende. Pero si se dan las condiciones, y estas condiciones son periódicas cada 10, 15 años, ahí es lo que yo enfocaría la gestión. Si sabemos que van a volver cada 10, 15 años este tipo de incendios, cuando las condiciones meteorológicas se dan, lo que ha dicho el compañero antes, de que en 3 días puede estar apagado el incendio, no es un cálculo casual. Si nos vamos a las previsiones meteorológicas, en 3, 4 días van a mejorar mucho, va a aumentar mucho la humedad y va a bajar la temperatura. Te vamos a pedir un poco de brevedad porque son muchas preguntas las que queremos formularte. Tenemos un tiempo acotado, entonces te pido un poco de brevedad. Vamos precisamente por una de las preguntas que quería formularle. ¿Cuáles son las especies más difíciles de recuperar en esta zona afectada del incendio? Sí, por la composición de especies de esta zona, de termófilo, donde abundan codesos, escobones, jara, el pino canario que se está quemando, estamos hablando de una comunidad con un alto nivel. ¿Qué es lo que hablamos de recuperación? Que lo veamos como está ahora. A lo mejor podemos con este mismo tipo de aspectos, eso podemos tardar 20, 30 años, pero eso no quiere decir que sea no natural.
Eso quiere decir que está en una fase de la sucesión de este pinar o de esta zona que se ha quemado. Pero ahora mismo no hay evidencias de que ninguna especie se pueda extinguir por un incendio. Si una especie se extingue por un incendio, es obvio que esa especie tenía otro tipo de problema. El problema no era tanto el fuego. Bueno, hay zonas, sí que es verdad, las cercanas al Parque Nacional, que ahí sí que hay especies con problemas importantes. Nos comentaba ahora nuestra compañera Arguiñe Águila como que incluso, bueno, hay una zona en la que se está regenerando, en la que hay un vivero de semillas. Particularmente hemos hablado en este programa del cedro canario, ahí sí que hablamos de una especie frágil. Si penetra en el parque, yo entiendo que sí que el desastre ecológico podría ser mayor. El cedro es una especie también adaptada a los incendios y estimula la germinación de sus semillas. El cedro lo que es una especie de un crecimiento muy lento y si es afectada toda la población de cedro, obviamente, si toda la población de cedro pudiera ser afectada, entonces podríamos afrontar ese problema, podríamos verlo como ecológico, pero es que no estamos hablando que se vayan a quemar todos los cedros. Los cedros también se queman, los cedros también responden a los incendios y las semillas de los cedros, como este tipo de especies, responden generalmente a los incendios. Hay que tener en cuenta también que después de largos periodos sin incendios, que puede ocurrir porque los servicios de extinción funcionan bastante bien, y está claro que cuando salta un incendio lo primero que hay que hacer es apagarlo, pero esto provoca una acumulación de biomasa y da lugar también a una limitación de nutrientes que se incorporan al suelo, porque sobre todo en el caso de la pinocha es muy habitual que esta pinocha pueda tener 2-3 metros y estos son nutrientes que están retenidos y no disponibles para la vegetación. Esto hace que muchas especies se vean amenazadas en su continuidad, primero porque desde el metro pinocha no son capaces de alcanzar las semillas con la radícula que sale de la semilla, el suelo, y otra situación que se da es por la falta de nutrientes. Todos vemos que después de cada incendio lo habitual no, yo creo que nunca se han dado resultados contrarios, lo que hay es un aumento de la riqueza de especies, siempre aumenta. El cedro, obviamente, si estamos hablando que tenemos una población que estamos intentando recuperar a través de actividades de manejo y se nos va a quemar, a eso me refería. Eso es un problema de gestión, pero no estaríamos hablando de un problema ecológico. José Ramón, hablamos mucho de la flora, pero a mí siempre me gusta preguntar que también, por culpa de un incendio, la fauna también se puede ver amenazada, no solo durante las llamas, sino después en el proceso de recuperación. Sí, aunque yo no trabajo con fauna, obviamente es algo que es recurrente en mis trabajos y nosotros hemos estado enfocándonos siempre en los microinvertebrados epiedáficos, porque son muy buenos indicadores de cambio. En el caso de los microinvertebrados, si estamos hablando de que se van a quemar los animales, está claro que se queman y va a haber pérdidas de animales. Pero eso tampoco deja de ser un elemento más de la sucesión ecológica. La cuestión es que esos animales no se van a extinguir por el fuego. ¿Y por qué no se van a extinguir estos animales por el fuego? Porque si han estado conviviendo con un ecosistema pirófito, en ese caso tienen que estar adaptados, si no, no estarían ahí. Eso es. Pues José Ramón Arévalo, ecólogo, muchísimas gracias por todos estos datos tan interesantes sobre lo que puede suponer un incendio para el medio natural. Muchísimas gracias por haber estado en Ponte al Día. Gracias. Bueno, y nosotros continuamos y lo vamos a hacer con nuestros compañeros. Exactamente, nos vamos a ir hasta el puesto de mando avanzado ubicado en San Juan de la Rambla. Hasta allí se ha ido nuestro compañero Alberto Fabricio con más novedades. Adelante. Así es, Wendy, nosotros acabamos de bajar hace unos minutos con los agentes medioambientales del Cabildo de Tenerife. Ahora mismo hemos vuelto al puesto de mando avanzado ubicado en San Juan de la Rambla. El mismo es que ese perímetro ha aumentado de 2000 y que el perímetro ha aumentado en 1 kilómetro, de 27 kilómetros a 28. Ahora mismo el incendio está en fase de estabilización, sigue activo en algunos puntos, se trabaja sobre todo en ese flanco este, el que da hacia el Parque Nacional del Teide y también en la ladera de Tigaiga. Nosotros acabamos de estar hace unos minutos por encima del área recreativa de Chinajiga, que nos encontrábamos era la que han visto. Se está sobre todo trabajos de observación, de control de si hay algún punto caliente para que no se vuelva a reactivar. Gracias, Alberto. Bueno, pues ahí estaba esa última hora desde el puesto de mando. Volveremos ahí para actualizar más datos. En este momento nosotros vamos a hacer una nueva pausa para la publicidad. Volvemos a ver esa señal en directo de todo lo que nos están enseñando nuestros compañeros desplegados en distintos puntos. Señal en directo de este incendio que cumple hoy
5 días. Esa imagen que ven son los límites del Parque Nacional del Teide, que es uno de los frentes que preocupa a esta hora en torno a la zona de la fortaleza. Vemos pues esas humaredas que están asolando pues, algunas hectáreas en esa zona, y también, como saben, preocupa otro de los frentes, que es esa ladera de Tigaiga, la zona de los Realejos. Volvemos en unos minutos con más datos, con más información de este incendio del norte de la isla de Tenerife. Hasta ahora. Por favor, muteen a las gaviotas. Oh, Dios mío, vuelven los problemas. 6:29 de la tarde, estas imágenes que le estamos ofreciendo del Parque Nacional del Teide, también lugar que se ha visto amenazado por ese incendio, ese gran incendio forestal que asola el norte de la isla de Tenerife. Está viendo Ponte al Día en esta entrega especial para informarles de cómo evoluciona este incendio, para informarles también de últimas horas, como es el caso de los vecinos de la calle Orégano del término municipal de La Orotada, que pueden volver a sus viviendas, y también los vecinos de las Arenitas y Cruz del Castaño del término municipal de Los Realejos. También comunicarle que pudimos entrevistar precisamente a uno de los efectivos del Ejército del Aire, y nos ha comentado, nos ha asegurado que en minutos podría volver a operar con ese hidroavión que tuvieron que reparar a lo largo de esta tarde. Como decíamos, ahí están viendo imágenes en directo desde el norte de la isla de Tenerife. Nosotros seguimos contándoles el minuto a minuto de este quinto día en el que las llamas siguen asolando pues esos montes del norte de la isla de Tenerife, donde se están coordinando todas las tareas. Sigue siendo ese puesto de mando avanzado en el mercado de San José, en San Juan de la Rambla. Allí está nuestro compañero Alberto Fabricio, que está precisamente con el alcalde de esa localidad, con Ezequiel Domínguez. Alberto. Así es, Pedro, ya lo decíamos antes, nosotros seguimos en este puesto de mando avanzado, ubicado en el mercado de las Medianías de San Juan de la Rambla. La última hora es que sabemos que ese perímetro se ha aumentado 2.000 a 2.700 hectáreas, esas hectáreas afectadas, y el perímetro de 27 a 28 kilómetros. Estamos con el alcalde de este municipio, como tú decías, con Ezequiel Domínguez. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sabemos a esta hora de la tarde? Quinto día ya de incendio, parece que ya estamos en esa fase de casi estabilización. Sí, bueno, esas son las noticias que nos llegan, y ojalá cuando finalice el día y llegue la noche, pues se pueda decir con total garantía lo que estamos hablando. Como ves, la parte en la que estamos, que es el puesto de mando de San Juan, y vemos la zona de San Juan de la Rambla, se caracteriza por eso, porque ahora mismo tranquilidad, el mismo monte se ve ya no se ve como se veía en estos días anteriores. Las noches que hemos pasado también han sido ya más tranquilas. Ese frente del que sigue, sí es verdad que sí, incluso se ve, ¿no?, con el de la fortaleza, pero bueno, a ver si se puede desde lo más pronto posible acotar o perimetrar para estabilizarlo, pero claro, ahí también dicen que bueno, que debido a que no va a haber mucho combustible porque es en la altura que es, pues también puede ir parando solo, y que por eso va muy despacito. La mala noticia de eso es que lo tenemos dentro de nuestro propio Parque Nacional, y bueno, sobre todo los esfuerzos que han tenido que estar concentrados en lo que es la zona de las laderas de Tigaiga, Chanajía, como bien has dicho, y porque hay que dar garantías, y todo lo que ha pasado, que también ya han visto el nuevo comunicado. Y yo creo que al llegar al final del día podemos tener buenas noticias. Además, lo están viendo, lo estamos viendo aquí, donde hay cierta calma también en el puesto de mando avanzado de San Juan de la Rambla. Y confiados que cuando llegue a las 8 y nos darán los nuevos datos, pues podamos dar noticias de estabilización y de ese control, que evidentemente para pagarlo pues van a pasar muchísimos días. Alcalde, con respecto a los vecinos que hablábamos el otro día, que se veían afectados en corte de suministro, no sé cómo ha evolucionado la situación durante este fin de semana, si les ha vuelto el suministro o tienen ese servicio que ustedes han contratado de cubas de agua que me comentaba el otro día. Sí, bueno, vamos a matizar varias cosas. El servicio no se va a poder restablecer hasta que pasen varios días, porque hay que entrar dentro del monte, y el monte, aunque ahora lo veamos con esta tranquilidad, sigue quemando. Entonces, hasta que no estén esas garantías de seguridad,
pues no se podrá entrar por parte de nuestros operarios municipales para restituir estas tuberías totalmente quemadas y volver a traer el agua de esas galerías que suministran a ese depósito. La buena noticia es que el depósito, aunque esté dentro del monte, no se ha visto afectado, por lo tanto simplemente es un cambio de tuberías, pero cuando pasen los días que se garantice la seguridad. Al respecto de lo que dices de las cubas, ha pasado lo siguiente, son cubas que hay que decir certificadas sanitarias para temas de agua de consumo humano, porque no es una cuba cualquiera, es consumo humano. Pero se ha parado también el servicio porque como han visto han subido muchísimo las temperaturas en el día de ayer y en el de hoy también, y también mañana se espera, pues se ha tenido que suspender porque esas cubas estaban dentro, todo con control y también visto por la gente de Brifor, para entrar dentro de monte quemado, para suministrar. Con estas condiciones pues es mejor parar y esperar a que las condiciones puedan permitir restablecer. Pero ya le digo, apostando para que cuanto antes se pueda cambiar esos tubos. Sin embargo, sí estamos apoyando a las casas. Es así, un tema que, bueno, eso no va a dar el servicio continuo del agua, pero por lo menos, gracias a Protección Civil también allá, estamos llevando cacharras estas de 5 u 8 litros, varias a las distintas casas afectadas, pues por lo menos, ya que no está el suministro del agua de consumo, pues por lo menos que tengan esas cacharras. Nos gustaría garantizarlo de alguna otra manera, sobre todo para el aseo, la higiene y todas estas cuestiones, pero son las condiciones que tenemos, no está en nuestras manos de momento, pero desde que lo esté estaremos ahí resolviendo cuanto antes. Será una prioridad, por supuesto. Alcalde, varios expertos han dicho en nuestro programa durante esta tarde que se prevé o creen que en 3 días pueda estar controlado ese incendio. ¿Usted cree que esto es posible, que en 3 días ya se pueda llegar a controlar? Yo creo lo que dicen los expertos, por supuesto. Eso siempre, además, son magníficos profesionales, como han visto los que están dedicados a la lucha contra este incendio, muchísimos recursos, muchísimos medios, grandes profesionales. Y si ellos nos están dando ese tiempo, que controlan todas las variables que van a decir en cuánto tiempo más o menos, cuidado, no, has dicho controlado, que es importante, controlado, que el incendio no es ya apagado. Espero y deseo que así sea. Vamos a ver qué pasa el miércoles, porque parece ser que viene un cambio en las variables meteorológicas que puede también volver a ayudar. Y entonces, por lo menos, tener ese control ya de este incendio y luego ya pues con las labores de apagarlo, que ya serán semanas. Perfecto, pues muchas gracias, Ezequiel Domínguez, alcalde de San Juan de la Rambla. Y compañeros, nosotros hace unos minutos, al comienzo del programa, estábamos, como les decíamos, acompañados siempre, en todo momento y con total seguridad por agentes medioambientales del Cabildo de Tenerife. Hemos subido por encima del área recreativa de Chanajiga y les hemos podido mostrar ese trabajo que está llevando a cabo la Brifor. En estos momentos son sobre todo trabajos de observación, de control, de estar atentos a esos puntos calientes que se puedan reavivar. Hemos visto cómo se ha quemado la mayoría de la parte de esa zona de la corona forestal y cómo al llegar a la zona de Laurisilva, y según nos comentaban los agentes medioambientales, pues se encuentran con mayor humedad y ahí se está frenando, y es donde también los medios aéreos se están encargando, donde ven esas fumarolas, esos puntos calientes, al igual que todos los efectivos de tierra, UME, Brifor y Brif están atajando con sachos, con herramientas, esos puntos calientes sobre la marcha, incluso también con un camión cisterna de la Brifor. Veíamos cómo se encargaban de refrescar esos puntos, una labor incesante. Aún así, ellos nos decían que hoy está siendo el día más tranquilo desde el jueves en cuanto a sus labores de extinción. En estos momentos, como hemos dicho, estamos en fase o casi de estabilización de ese incendio, unas 2.700 hectáreas, un perímetro de unos 28 kilómetros, y lo que más preocupa o donde más se están centrando los trabajos, en esa ladera de Tigaiga y en el flanco que va hacia la fortaleza, que ha entrado en parte del Parque Nacional del Teide. Gracias, Alberto Fabricio. Bueno, pues precisamente hasta allí nos vamos y lo vamos a hacer con nuestra compañera Arguiñe Águila. Aquí en el Alto de Guamaso seguimos viendo esa columna de humo que ahora se ve algo disipada por esa calima que sigue habiendo a lo largo del día de hoy. Una columna de humo que los hidroaviones y también los helicópteros están intentando apagar ese incendio. Los estamos viendo moverse por esta zona de forma constante y recordamos que se han calcinado hasta ahora 2.700 hectáreas en un perímetro de 27 kilómetros y además
además es importante decir que el frente que ahora preocupa es el frente de la fortaleza y en estos momentos se está trabajando sin descanso sobre la demás. Esa ladera también es difícil para los equipos de tierra que se están viendo ayudados por esos hidroaviones y esos helicópteros, y las temperaturas y esa calima de la que estábamos hablando tampoco ayuda para extinguir este fuego. Como decimos, desde aquí también se puede observar esa columna de humo. Gracias, Arguiñez. Durante la jornada de hoy tenemos dos grandes titulares. Por un lado, la Dirección Técnica declaraba estabilizado pero no controlado este incendio, máxima cautela desde las autoridades. Y por otro lado, también esa Dirección Técnica ha establecido que gran parte de los vecinos evacuados de forma preventiva puedan regresar a sus casas, y con algunos de ellos está nuestro compañero Carlos Retz. Carlos. Sí, Pedro, seguimos conociendo más historias y vamos a hablar ahora con Antonio. Él es ganadero y acaba de regresar a su casa con sus más de 80 cabras. Lo tenemos por aquí y ahora te toca entrar también los caballos, ¿no? Sí, ahora me toca entrar los mulos. Bueno, ¿cómo estás? Yo, bien, gracias a Dios, no ha pasado nada. Y no ha pasado nada a lo que he podido hacer. Lo más malo que tenemos, que el ganado me ha pasado un par de días de hambre. Perdido ganado en el trayecto, ¿no? Porque claro, este trayecto es un poco un sufrimiento para los animales. Y bueno, me comentabas que tú conoces como la palma de tu mano estos montes, ¿no? Sí, señor. Y que se podía haber evitado, me dices. Sí, eso sí. Porque lo estoy siendo grande, que todos los senderos, los sembrados de matos, a la orilla de la carretera, es una bomba que tenemos. No limpiamos los senderos. Estaba de Allaría de la Punta del Cabezón a la Corona había un sendero. Del Portillo, aquí había otro. Y allá arriba de Ramón el Caminero, aquí más allá había otro. Eso estaba todo limpio. Ahí no había pinocha. Eran por lo menos 100 metros, 200 metros de sendero. Esos senderos se han tirado todo. Y a tu edad, ¿qué ha supuesto para ti salir por primera vez de aquí? Porque es lo que me has contado, y dormir en un hotel. La primera vez. ¿Qué tal? A mí, gracias a Dios, me trataron bien en lo que pudo ser. Pero para mí es el monte. La vida mía es el monte. Yo estoy de 10 años metido en el monte. O sea, que tú sufres realmente, no por tu casa y tus animales, sino también por ver cómo se queman tantos árboles. Sí. ¿Qué supone para ti? Eso para mí es como si me dieran una puñalada. Porque ahí mismo no se pegó fuego. Ahí tengo yo muchas noches dormidas. Y muchos días de trabajo. En los montes que se... Sí, señor. Hay San Juan de la Ramba, La Guancha, y Colarto hay. Ahí tengo yo muchas noches dormidas y mucho caminado. De arriba de la torre allá abajo de Colarto, caminando. Y cuando te comentaban que tenías que dejar tu casa, en ese momento, ¿qué piensas? Como si me dieran una puñalada. Porque yo nunca he salido de mi casa. No sé qué emociona, estás ahí un poco sensible ahora, ¿no? Hombre, pensaba que abandona mi casa y abandona todo lo mío. Todo lo que yo tengo aquí. Me agotó mucha gota de sudor y mucha hambre me ha pasado para yo tenerlo. Y por aquí está también tu hija Vanessa, ¿no? Vanessa, para ti ha sido también difícil también ver a tu padre cómo se tenía que ir, ¿no? Pues sí, porque aunque nos dijeron que era preventivo, que no iba a pasar nada, hemos pasado miedo. Y verlo llorar como un niño pequeño, recordando a sus animales, si estaban bien, estaban mal, pues es difícil. Incluso ahora al llegar hemos llorado de la emoción. Porque para ti lo más duro ha sido ver llorar a tu padre. Claro, porque no es fácil. Y lloro. Voy a abandonar lo mío, eso es muy triste. Es muy triste a lo que me ha costado a mí. He luchado mucho para poder tenerla. Yo trabajo para mí no hay ni un día fiesta, ni un domingo, ni un lunes. Para mí no existe nada. Yo me levanto todo el día a las 5 de la mañana a atender lo mío. Voy todos los días con eso al monte, a buscar la comida de lo mío. Y todo lo mío, esto es lo mío. Bueno, afortunadamente ya están aquí, sí. Y todos nos alegramos y bueno, pues un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo cierto es que hay historias, tantas horas de trabajo, de dedicación, desde las 5 de la mañana, subiendo al monte pues con sus animales, y que a día de hoy pues que tenga que ver, que tiene que desalojar su casa y que no sabe cómo va a ser el avance del fuego. Oye, pues es duro. Lo cierto es que este incendio nos está dejando algunas historias pues como esta, que finalmente pues pudieron volver a
sus casas. Y algunos de los desalojados pues también es muy lógico que están muy apegados a sus casas. Es también la historia que nos trae nuestro compañero Luis. Vea. Buenas tardes, compañeros. Seguimos en Los Realejos con vecinos y con las historias de los objetos preciados que han perdido durante este incendio. Manuel, buenas tardes. Usted se lleva dedicando toda la vida a la extinción de incendios, tiene 90 años, pero ha trabajado toda la vida en ello. ¿Desde qué edad? De trabajando en el mismo trabajo, pues de edad de 14 años. Desde los 14 años. Bueno, Manuel no se despega de la tele, está muy pendiente de esa ladera que tenemos enfrente, porque está su brezo, el brezo que plantó hace 25 años. O 30, o... bueno... En cualquier caso, Vanessa tiene un valor emocional para él enorme. Porque cómo lo está viviendo él este incendio y el hecho de que le hayan podido quemar su brezo, su querido brezo. ¿Qué historia hay detrás de él? Sí, bueno, ese brezo fue una historia, la verdad, emotiva, porque él lo cuidó desde pequeñita al brezo, ¿no? Lo sembró, le hizo su posetita y ahí siempre cuidándolo, regándolo, que nadie cogían los árboles de alrededor y ese brezo tenía que quedar intacto y ya se ha hecho enorme y le pusieron su cartel y el brezo de Manuel Alonso, como que ese brezo lo sembró él, lo cuidó él y ahí sigue y es para nosotros cuando vamos ahí es algo como emocionante y de ver que ese brezo lo plantó mi abuelo hace muchos años y que tiene que estar bien, que seguramente no se habrá quemado y ya miraremos a ver si se quemó, pues no nos queda de otra que volver a sembrar otro brezo y esperar a que se haga grande otra vez. En caso de que se hubiera quemado, ¿qué supondría para tu abuelo? Hombre, sí. Como decir que se quemó y como decir, pues, cuando yo me muera, decir, pues, Manuel se murió. Se termina la historia de un ser querido, ¿no? Porque los árboles también tienen mucha vida detrás. Las palabras de él me emocionan porque siempre ha sido un luchador y que nos dure muchos años y si el verso se quemó, pues bueno, no pasa nada. Mi abuelo sigue vivo y es lo que importa realmente. Que sigáis aquí unidos, ese abuelo que os ha dado tanto apoyo durante estos días, ¿eh? Tanto cariño. La verdad que sí, se emociona uno porque 90 años no se dice así, vivido, 90 años vividos y todo el aprendizaje y todo que nos sigue y con tantas historias que me encanta oírlo, con sus historias de antes y en fin, que sigamos, Dios quiera, que sigamos teniéndolo por muchos años y acompañándolo siempre sí. Con él. Desde luego Manuel es un ejemplo de sabiduría y de solidaridad con su familia. Bueno, que ese brezo no se haya quemado. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos conociendo más historias de vecinos aquí en Los Realejos, compañeros. Desde luego que sobrecogen todas esas historias. Nunca es fácil abandonar tu casa sin saber si vas a volver de nuevo. Y bueno, es normal, ¿no? Son personas que están apegadas al terreno, ¿no? A esos montes en el norte de la isla de Tenerife, a sus barrios, a sus pueblos. Es lógico. Desde luego testimonios pues que sobrecogen y que nos emocionan, desde luego. A esta hora vamos a actualizar los datos sobre las condiciones meteorológicas en la zona. Adrián, un poquito previsión de cómo están las cosas en este momento. Están mejorando con la llegada ya de la tarde, porque todavía no es la noche, pero bueno, digamos que ese pico de temperaturas máximas en este momento ya lo hemos rebasado, se suele dar en torno a las 6 de la tarde, hemos alcanzado una máxima, recuerden, de 32,8 grados, ahora mismo estamos en torno a 31. ¿Quiere decir que estas son condiciones beneficiosas para la extinción? Pues naturalmente no, todavía le queda mucho por bajar, pero empieza el proceso típico del atardecer, empieza a caer algo la temperatura, empieza a subir algo la humedad, ya ha subido 2 puntos en los últimos minutos y empieza a cambiar también la dirección del viento y se irá convirtiendo en las próximas horas en un viento descendente, en un viento de ladera, debido precisamente a esas inversiones que se producen más de cara a la noche, pero bueno, estos cambios de viento los conocemos ya de días anteriores y no han complicado especialmente la situación. Es el cambio de viento que en la primera jornada sí que amenazó mucho a las zonas pobladas de los municipios, sí que los efectivos estaban preparados para ese cambio de viento un poco a norte que bajaba por el barranco hacia abajo, hacia la zona poblada, pero
pero bueno, esa zona ya ahora mismo no tiene prácticamente actividad y está todo prevenido, por lo tanto, en principio no hay especialmente malas noticias ahora ni un peligro especial para esta próxima noche, más allá de, lógicamente, las temperaturas van a seguir siendo altas, pero no tan elevadas como lo han sido durante el día. Seguimos hablando contigo también, oleada de incendios en la península. Sí, tremendo, una situación gravísima la que venimos contando ya desde hace prácticamente un mes. Lo más dramático ha sido el mes de julio, pero ya tuvimos la primera oleada en junio. De hecho, hemos hablado ahora mismo, hace un ratito, con una persona que ha intervenido en ese incendio de Zamora. Es precisamente una de las zonas más afectadas. Casi 200.000 hectáreas han ardido en nuestro país. En lo que va de año es algo que casi multiplica por 4 lo habitual en todo un año normal. Una tragedia. Se revive el drama en Zamora casi al pie del mismo incendio que ya se había extinguido. Y a la segunda la localidad no se salvó. En total, 6 municipios han sido evacuados. Los bomberos intentan hacer cortafuegos, impotentes ante el avance de las llamas. Las carreteras no son un obstáculo para el avance de los frentes y desde el aire la altura de las llamas impresiona. En Santibáñez del Val, Burgos, las casas tampoco se han librado. El peor verano desde 1994 en España se ha llevado por delante más de 200.000 hectáreas. La tragedia en Castilla y León no da tregua tampoco en Ávila. En el barranco, incertidumbre entre los vecinos que también ven amenazadas sus viviendas. Una lucha desigual en el que de momento el fuego está ganando la batalla. Volvemos al incendio de Tenerife y lo hacemos hablando con Ferran Dalmau, que es ingeniero forestal. Ferran, muy buenas tardes. Hoy hemos tenido un titular importante y es que ese incendio se ha dado por estabilizado, pero no controlado. Al menos es una leve esperanza de lo que está por venir, ¿no? Sí, la estabilización siempre es una buena noticia y ahora hay que esperar a que pase a fase de control y esperar que las condiciones meteo respeten el trabajo que se ha hecho, que me consta que ha sido duro por parte de las unidades, porque se ha compartido mucha información sobre incluso flanco derecho, una línea de varios kilómetros llevado a cabo por muchas unidades. Entonces, bueno, el trabajo de estabilización ha permitido que esté dentro de unas líneas de control y ahora, pues bueno, a esperar la siguiente fase, que sería ese control del incendio. Ferran, lo siento que las noches han sido de muy buen trabajo desde que se declarara este incendio el pasado jueves. No sé cuáles son las previsiones de cara a las próximas horas, de cara a esta noche, que lo cierto es que los efectivos terrestres pues han ayudado muchísimo a esa contención. Salvo algunas excepciones, y Canarias ya ha tenido algún episodio en el que por la noche la humedad no recupera, al estar en la parte norte de la isla, y bueno, si se produce una recuperación de la humedad del combustible por la noche, el trabajo cunde más, porque en principio, aunque puedes tener el viento catabático descendente de la ladera, sí que es importante tener en cuenta que esa humedad que incrementa ayuda a poder que arda con menos virulencia, pero bueno, hay que ir con mucho cuidado con el viento, porque si el viento es demasiado fuerte, por ejemplo en los incendios de Valle Gran Rey, en La Gomera en 2012, fue por la noche cuando el fuego baja desde el Cercado hasta el barrio del Guro, y eso se produce por la noche. Entonces, bueno, aunque sea de noche, hay que ir con mucho cuidado. Aparte de noche, trabajar en la montaña de noche, aunque el fuego meta luz, es complicado. Hablamos también, bueno, de una situación que a lo largo del día, al menos aparentemente, ¿vale? Hay que estar sobre el terreno, pero aparentemente ha sido mejor que en días anteriores. De hecho, ha habido algún medio de emergencias que nos ha dado una especie de plazo, apunta incluso como a 3 días hacia el control. No sé qué valoración haces tú al respecto. El control al final depende también, digamos que cuando el fuego está activo significa que propaga libremente. Es lo que hemos estado viendo estos días, y el fuego pues crece y los medios trabajan para intentar, digamos, perimetrarlo, generar unas líneas de control alrededor de todo el incendio. Se han abierto líneas de defensa, como estamos viendo en las imágenes. El trabajo de apertura de línea de defensa es un trabajo duro, es un trabajo que la gente acaba muy exhausta, porque al fin y al cabo estás ladera arriba tragando humo con el sacho dándole, evidentemente es complicado. Luego con líneas de agua,
Una vez todas las líneas de control están ancladas, una vez todo el perímetro está cerrado con líneas de control, el incendio está estabilizado, es decir, no llega a estar controlado, pero digamos que el fuego ya evoluciona dentro de esas líneas de control que se han establecido por parte del operativo de emergencias. Para darlo por controlado se consigue parar totalmente su avance, es decir, llegamos a que ya llega un momento en el que el fuego ya no está avanzando, ya no hay propagación ni siquiera dentro de ese núcleo. Y extinguido ya es cuando, digamos, se llega a humo cero, todos los tocones removidos, ya no hay ningún punto caliente a partir del cual pueda escaparse el fuego. Estamos hablando de, bueno, depende del país, pero el incendio de Sierra Bermeja se tardó semanas en darlo por extinguido totalmente, porque muchas veces cuando el fuego ha entrado en un tocón, digamos que va por las raíces, va consumiendo poco a poco, incluso una combustión sin llama, y eso pues genera puntos calientes que en un momento dado, con un episodio de altas temperaturas, baja humedad y viento, se puede reavivar y justo en el perímetro del incendio salirte el fuego hacia afuera de esa línea de control. Entonces, bueno, yo espero que en los próximos días tengan la capacidad de controlarlo, sí. Bueno, teniendo en cuenta las condiciones de las que estamos hablando ahora mismo de este incendio estabilizado pero no controlado, uno de los máximos objetivos de los medios de extinción es precisamente que no se produzcan reactivaciones, ¿no? Porque eso sí que podría complicar la situación aún más. Claro, digamos que una reactivación es que justo en el perímetro donde tú ya has estado trabajando y has generado esa línea de control, justo ahí se te activa un foco, el fuego salta a la línea de defensa y entonces vuelve a propagar libremente. Entonces, si eso pasa durante el día, tienes el apoyo de los medios aéreos, que puedes derivar un medio aéreo para atacar ese punto en concreto e intentar que ese foco que se ha saltado de la línea no propague, pero si se produce de noche y no tienes gente, no puedes tener gente en todo el perímetro, es imposible tener gente en perímetros de kilómetros, de tantos kilómetros es imposible tener gente en todo el perímetro, aparte lo abrupto de la orografía y los riesgos que entraña moverse de noche por el monte. Las imágenes que están mostrando los medios estos días demuestran lo duro del trabajo ladera arriba, con el riesgo de que caiga una piedra rodando y se lleve a alguien por delante, que de hecho en algún incendio eso ha provocado incluso víctimas mortales. Ahora hace poco fue el aniversario, entonces este tipo de cuestiones hay que tenerlas también muy en cuenta, que muchas veces no se avanza a la velocidad que a la gente que no entiende de estas cuestiones le gustaría, en su desesperación porque están viendo arder su patrimonio natural o el peligro para sus casas, pero muchas veces no se va más rápido porque no se puede, y aún así este incendio la verdad es que se ha llevado a cabo un trabajo inconmensurable. Sí, la verdad que bueno, yo creo que la sensación que tenemos todos es de avance rápido, la sensación de la población, eso lo aseguro, llevamos aquí varios días entrevistando gente, es de agradecimiento. Y me ha llamado la atención también, aquí hemos comentado muchas veces este concepto del paisaje mosaico, de lo importante que es mantener, por ejemplo, limpio el perímetro de una casa, limpiar las tierras. Esta tarde hemos hablado precisamente con Tomás Alonso, que es un agricultor de la zona, y tenía absolutamente claros estos consejos y esta forma de actuar. O sea, que realmente es algo que está calando, ¿no?, en la sociedad y que desde luego está muy claro en el mundo rural, afortunadamente. Canarias tiene una cultura del fuego. Ustedes son tierra de volcanes, ustedes son tierra de fuego. Entonces, yo desde que empecé a trabajar en Canarias hace muchos años, he tenido la suerte de conocer a mucha gente de su mundo rural. La gente del mundo rural no ha desconectado de la naturaleza. La gente del mundo rural sigue sabiendo lo que tiene que hacer, incluso para que su casa no se queme. Yo el último gran incendio que estuve en Canarias fue el 2019 en Valle Seco. Dentro del perímetro del incendio de Valle Seco había miles de viviendas y realmente las que se vieron afectadas por el fuego fueron pocas, o incluso algunas eran alpendres que ni siquiera eran viviendas o residencias principales. Entonces, que el hecho de que la gente en el mundo rural tenga el entorno de su vivienda adecuado facilita que esas casas en un momento dado no se quemen. En cualquier caso, si alrededor de las casas ocurre que se ha abandonado toda la actividad rural que ha habido históricamente en muchas zonas, el carboneo, el ganado, este tipo de cuestiones, los campos de cultivo se han ido perdiendo, evidentemente lo que estamos haciendo es incrementar la superficie que puede verse afectada por un incendio. Y también hay que decir una cosa, Canarias es uno de los territorios a escala estatal que más quemas prescritas desarrolla, no en todas las islas, sino por igual, pero el uso del fuego técnico, de las quemas prescritas, hace que luego, cuando yo he controlado parte del combustible de forma preventiva, cuando tengo un incendio tenga menos problemas en un momento dado. Bueno, Ferran Dalmau, gracias por sus explicaciones y por habernos atendido hoy en Ponte al Día. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y nosotros nos vamos de nuevo con nuestro compañero Alberto Fabricio a ese puesto de mando avanzado. Adelante con esta última hora.
Así es, compañeros, actualizamos los últimos datos que tenemos. Decir que este incendio se encuentra en fase de estabilización, que todavía hay puntos calientes donde se está trabajando, sobre todo ese flanco este que va a dar con la zona de la Fortaleza, el Parque Nacional del Teide, y también el otro punto de acción, sobre todo de esas labores de extinción, es la ladera de Tigaiga. Hay que decir que el perímetro ya ha aumentado a unos 28 kilómetros, unas 2.700 hectáreas, y mucho cuidado porque sigue haciendo muchísimo calor y hay que tener mucha prudencia. Prohibidos todos los accesos a los montes de Tenerife. Gracias, Alberto, por esa actualización de los datos hasta ahora. Vamos a buscar más actualizaciones, en este caso del tiempo, Adrián. Sí, y pendientes del viento. Como decía ahora mismo también Ferran Dalmau, es un poco el factor que más nos preocupa y nos ocupa. Es verdad que hoy a lo largo del día ha acompañado bastante, no hemos superado rachas de 20 kilómetros por hora en prácticamente toda la jornada. Pendientes de lo que suceda esta próxima noche por esos vientos descendentes de ladera, aunque con la esperanza de que la humedad suba. Mañana seguramente el día que más viento esperamos de toda la semana. No serían descartables rachas de en torno a 25-30 kilómetros por hora en esa zona del incendio. Y sí que es verdad que aunque de cara a la jornada del miércoles seguiremos hablando de alguna racha, no voy a decir fuerte porque ni mucho menos serán fuertes, pero bueno, al menos moderada, lo cierto es que parece que ese día penetrará algo más de viento de norte y que por lo tanto ese viento aportará algo más de humedad a la zona, seguramente incluso algo de nubosidad a partir del miércoles y sobre todo el jueves, y por lo tanto ese sí que es el titular con el que quiero ya despedir esta conexión. Pedro, Wendy, a partir del miércoles el escenario meteorológico es muchísimo más favorable. Mejorará. Gracias, Adrián Cordero. Buen trabajo. Gracias, compañero. Bueno, nosotros ya entramos en nuestra recta final del programa de hoy, de este especial en relación a este incendio. Vamos a ver esa señal en directo que nos ofrecen nuestros compañeros. Ya saben que son 2.700 hectáreas afectadas, un perímetro de 27 kilómetros. Ahí están viendo imagen en directo que nos llega del Parque Nacional del Teide. Es uno de los flancos que preocupan, esa zona de la Fortaleza, al igual que esa ladera de Tigaiga en el municipio de Los Realejos. Estaremos muy pendientes nosotros mañana en nuestra edición habitual a partir de las 10:30 de la mañana. La información continúa aquí en Televisión Canaria con nuestros compañeros de Telenoticias 2, con Antonio Hernández, a partir de las 8:30 de la tarde. Mientras tanto, que pasen muy buena noche. Adiós. Hasta mañana.